Vamos allá. Sí, buenos días. Hola, buenos días a todos. A los que estáis en la sala y a los que están en remoto. Bienvenidos a esta jornada que hemos organizado AMETIC y COE sobre factura electrónica. Y lo primero que quiero es dar las gracias a nuestros ilustres invitados. A Elena Parifi, directora general de Política Económica, a Javier Hurtado, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, a nuestro querido Alberto Redondo, director de Marketing y Mass Market Iberia y Latinoamérica de SERES y presidente de la Comisión de Sector Público de AMETIC, el hombre con el cargo más largo de todos los que van a intervenir, y Bernardo Soto, nuestro jefe del área fiscal, de COE. Y, por supuesto, a Antonio Zimorra, mi querido Antonio Zimorra, a quien conozco desde hace 26 años, director de Agenda Digital de AMETIC. Bueno, espero que la jornada sea absolutamente fructífera para todos, estoy convencido de ello. Y por enmarcar un poco la jornada de hoy, hablemos un poco de digitalización. ¿Qué supone la digitalización? Bueno, la digitalización, como todos sabemos, es un factor elemental de competitividad. Y lo hablábamos antes de iniciar la jornada. Es verdad que España estuvo sin hacer los deberes, podemos decir, durante muchos años en cuanto a digitalización. Pero la pandemia, que ha sido un drama humano, es verdad que también supuso un punto de inflexión en cuanto al desarrollo de la digitalización en España. Y todos fuimos testigos de cómo se desarrolló el comercio electrónico en nuestro país cuando estuvimos confinados unos meses, cómo nuestros mayores y nosotros mismos pudimos tener una teleasistencia, nuestros hijos se teleformaron, se conectaron al colegio, me lo decía la directora general unos minutos antes de empezar la jornada, niños muy pequeños. Se desarrolló el teletrabajo como no se había desarrollado nunca en España. Es decir, la digitalización en España tuvo ese punto de inflexión que fue la pandemia y empezamos a hacer los deberes. Los españoles somos muy así, nos dan poco tiempo y la verdad es que cuando incidimos en una materia al final lo hacemos bien y creo que el desarrollo de la digitalización en España ha sido exponencial. Pero no lo creo yo, es que también lo dicen los datos. Los datos del índice europeo, todos conocemos el índice DESI, que mide el nivel de digitalización de los distintos países de la Unión Europea. Y ahí hemos avanzado en los últimos años hasta posicionarnos en el 7º puesto de los países, de los 27 países analizados por este índice. Y partíamos en la edición anterior del 9º, hemos avanzado del 9º al 7º en el índice general, pero también hemos avanzado en el resto de los 4 parámetros que analizan. En conectividad siempre hemos estado en el top 3, desde hace ya bastantes años, tenemos una de las mejores redes de toda Europa. En cuanto a la administración digital, hemos pasado del 7º puesto al 5º, también hemos avanzado de manera notable. En capacidades digitales de la población, pues hemos pasado del 12º al 10º, hemos mejorado. Ahora me referiré a un aspecto concreto de este tema y casi el que más nos ocupa y preocupa a nosotros como empresarios es el de la integración de tecnología en las empresas, donde hemos avanzado significativamente de la posición 16ª a la 11ª. ¿Qué pasa aquí? Todo esto, las estadísticas y los índices, pues hay que matizarlos. Y es verdad que España tiene un problema muy importante en lo referente al número de profesionales TIC con el que contamos en nuestra economía. España tiene que tener como objetivo liderar los procesos de digitalización en Europa. Europa es un área geográfica que no está liderando estos procesos a nivel mundial. Evidentemente hay una diferencia muy importante entre Estados Unidos, China y otras áreas geográficas con España, con Europa, mejor dicho. Entonces, dentro de Europa, España debe aspirar a eso, a liderar estos procesos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo?
si el número de profesionales TIC que existen en nuestra economía está por debajo de la media europea. Si queremos aspirar a liderarlo y hay un parámetro fundamental en el que estamos por debajo incluso de la media europea de los 27, pues tenemos un problema. Mientras en Europa pues hay 4,5 profesionales TIC por cada 100, en España estamos en el 4,1%. Y el empleo femenino es más grave todavía, porque las profesionales TIC solo suponen el 1,4% del empleo femenino total. Aquí tenemos un problema que además lo sufren sobre todo las pymes, que son las empresas que más necesitan de esa transformación digital. Las pymes no pueden ni atraer ni retener talento, porque ante un bien escaso, como todos sabemos, los precios, en este caso los salarios, son cada vez más altos. Este problema, que es un problema de nuestra economía y que puede ser un hándicap importante para la transformación digital, es verdad que nos hemos puesto manos a la obra todos, yo creo, ¿verdad? Desde Ametic también, ¿no? En cuanto a la formación de las capacidades digitales de la población en líneas generales, pero sobre todo formar a esos profesionales TIC que tanto necesitamos. En cuanto al uso de la factura electrónica, los datos que tenemos es que el uso de la factura electrónica por parte de las empresas españolas está ligeramente por encima de la media europea, un punto porcentual. Es decir, el 33% de las empresas, según los datos del subíndice del índice de ESI, nos dicen que está utilizando factura electrónica. Es más o menos la línea que se ha seguido en las ediciones anteriores, en 2020 y 2021. La extensión de la factura electrónica a las operaciones del sector privado es un reto importantísimo. La verdad es que yo creo que hay por delante un reto muy importante, porque nosotros lo hemos vivido desde COE, la gran controversia que ha existido cuando hemos tratado de analizar todo lo relacionado con la factura electrónica en el propio seno de COE. Hay una enorme casuística. Hay diferentes puntos de vista según el tamaño, según el sector de cada una de las empresas. Y esto es muy importante que se tenga en consideración. También debemos tener en consideración que ya hay muchas empresas que están utilizando este tipo de herramientas para sus relaciones comerciales. Por lo que las medidas que se adopten deben tratar de evitar la introducción de distorsiones en la facturación interempresas. En definitiva, la publicación del borrador de Real Decreto que vamos a analizar hoy a lo largo de esta jornada es un paso más en la concreción de toda la configuración del sistema español de factura electrónica. Y espero que hoy pues, saquemos algunas buenas conclusiones y, sobre todo, que los destacadísimos ponentes pues, puedan darnos una visión y aclarar todas las dudas que puedan surgir respecto a este tema que vamos a tratar hoy, tan importante para las empresas españolas. Y voy a dejar los mandos de la jornada, se los voy a pasar a Antonio Zimorra, que es quien va a dirigir la jornada y va a dar paso al resto de ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Nuestro agradecimiento a todos los participantes, muy especialmente a COE, a ti, César, y a tu equipo, con el que hemos trabajado muy gustosamente en organizar esta jornada. Una jornada que ha despertado un enorme interés. Yo no quiero dejar de mencionar que un viernes del mes de julio hay 2.000 personas que se han registrado para este evento. Aquí estamos viendo en presencial que era un registro de aproximadamente 100 y en online pues aproximadamente 1.800 personas que están registradas, no sé si todas conectadas en este momento, pero eso nos da una imagen de cuál es el interés y la importancia de este asunto, de este Real Decreto, de las tecnologías digitales en cuanto a lo que ayudan al colectivo y a la economía nacional y, bueno, concretamente a la aplicación de la factura electrónica, que es lo que nos va a ocupar hoy.
Insisto en ese agradecimiento, por supuesto, a todos los ponentes. No los voy a mencionar nuevamente, ya lo ha hecho César anteriormente. Es un elenco de ponentes muy cuidado, muy selecto. 4 ponentes que nos van a hablar de unos enfoques de enorme interés en cuanto a qué conlleva este Real Decreto, cómo puede ser su aplicación y cómo los profesionales pueden, de alguna manera, pues tener unas referencias adecuadas para su correcta implementación. Gracias a todos ellos. Desde AMETIC, una breve introducción. ¿Qué somos AMETIC? AMETIC es la asociación representativa de la industria digital de nuestro país. Cuando estamos hablando de tecnologías, cuando estamos hablando de cómo ha ayudado a la pandemia, tanto a lo que es a seguir con la actividad económica, con la actividad de las administraciones públicas, con nuestra vida privada, nuestra vida social, nuestras relaciones con la familia y con nuestras empresas y organizaciones. Al final detrás hay un sector conformado por más de 38.000 empresas, que es el que representa a AMETIC como asociación sectorial. Es un placer hacerlo, estar en esta jornada desde esa posición. Decir que nosotros como AMETIC digamos, tenemos esa representatividad del sector y nos organizamos por áreas, por comisiones especializadas en muy distintos ámbitos. Y la comisión que nos ha ayudado, que está detrás de la organización de esta jornada de hoy, es una comisión que llamamos de sector público. Y van a entender por qué, porque nosotros lo que hacemos es en esa comisión reunir a las empresas del sector tecnológico digital que tienen como foco contribuir a la transformación digital precisamente de las administraciones públicas o a ese rol que las administraciones públicas tienen en impulsar la transformación digital de la economía y de nuestra sociedad. En esa comisión del sector público, de la que luego tendremos a su presidente, Alberto Redondo, interviniendo en esta jornada, pues identificamos cuáles son todas esas propuestas, cuáles son esas iniciativas, esas palancas clave para llegar a lo que es ese impulso, de ese aprovechamiento de las tecnologías, de esos avances que pueden contribuir de mayor manera a lo que es la productividad y mejora de nuestra economía. Como decía, son una herramienta para ayudar a conseguir una mayor competitividad, pero también lo son y consecuentemente en el caso que nos ocupa, el de la factura electrónica que hoy trataremos en esta jornada, para eliminar obstáculos y contribuir al crecimiento de las empresas y profesionales. Y hacerlo por 2 vías, y ahí ya nos acercamos un poco a lo que es el contenido de esta jornada y de este Real Decreto, ¿no? La lucha contra la morosidad comercial y la digitalización de las empresas y en especial de las pequeñas y medianas y de los profesionales autónomos. Por eso este Real Decreto que hoy se va a comentar pues desarrolla en su artículo 12 la creación y crecimiento de empresas con el objetivo de establecer el sistema español de facturación electrónica entre empresarios y profesionales. Hay unos ejes fundamentales en cuanto a lo que viene a regular, luego por supuesto se entrará en mayor profundidad, viene a regular lo que debe entenderse como factura electrónica entre empresarios y profesionales, viene a regular la obligación de las plataformas de facturación electrónica privadas que se admiten para este modelo, viene a regular y a aportar una solución pública también para dar soporte a esta facturación electrónica, viene a regular la obligación de informar sobre el momento de pago efectivo de las facturas recibidas, a la vez que se habilitan las vías para hacerlo. Y, por último, en esas líneas fundamentales establece cuáles son los requisitos para operar como plataforma de intercambio de facturas electrónicas. Desde AMETIC, en esa posición de representatividad del sector tecnológico digital, pues hemos venido siguiendo, ocupándonos y haciendo nuestras aportaciones, propuestas, sugerencias desde los primeros inicios de lo que fue la definición de este Real Decreto. Hemos participado en distintas consultas que se han abierto al respecto, hemos trasladado propuestas específicas y una de ellas es precisamente la organización de esta jornada, porque entendemos que al final es importante poner en común, poner en contacto, hacer un canal que realmente facilite lo que es la llegada de esta regulación, muy especialmente cuando estamos hablando de colectivos de pequeñas empresas, de autónomos, y al final pues es importante que tengan ese canal de comunicación. Nosotros como AMETIC lo que queremos también en esta jornada es identificarnos como esa referencia, como ese punto de referencia para 2 colectivos, ¿no? Por un lado, si los que nos están siguiendo pues son empresas de ese sector tecnológico que nosotros estamos representando, pues decir, bueno, pues estamos aquí dentro de AMETIC.
y dentro de esta comisión del sector público hacemos este tipo de cosas y, bueno, pues esa llamada, es decir, a sumarse a METIC, a esa comisión y a que todas las aportaciones que nosotros podamos hacer pues cuenten también con su conocimiento y con su especialización. Si lo que son empresarios, usuarios profesionales, pymes, que realmente son esa parte más finalista de lo que es la aplicación de esta regulación, pues también ofrecernos a METIC como ese punto de referencia, porque al final dentro de nuestra organización pues hay empresas especializadas, hay plataformas, hay empresas de desarrollo que pueden ser su ayuda para precisamente implantar este tipo de soluciones y de servicios dentro de su actividad diaria como profesionales y como autónomos. La agenda, al final, los que vienen a continuación van a entrar en ese detalle de analizar y comentar este Real Decreto en sus distintos enfoques. Está estructurada en 2 bloques fundamentales, además de este primero, que no lo cuento, este de bienvenida y apertura por parte de César Mobilinía. Está en la exposición del proceso de la factura electrónica, en el que intervendrán Elena Aparici y Alberto Redondo. Y luego un segundo bloque de exposición fiscal de la factura electrónica en el que intervendrán Javier Hurtado y Bernardo Soto. A lo largo de la jornada pueden ir haciendo preguntas. Luego habrá un pequeño bloque de preguntas, digo un pequeño de 20 minutos. En función de las que recibamos, pues a lo mejor no podemos atender todas, porque sí es importante que nos ajustemos al horario. Pero sí que nos quedaremos con todas ellas pues para tramitarlas, coordinarlas a quien vayan dirigidas y en la medida que sea posible, pues si es posible en directo y si no, pues en siguientes días pues poder contestarlas. Las preguntas las atenderemos todas, sean de las participantes online o sean de los que están aquí, a través del Teams. Entonces, si alguno de los que está incluso presente quiere hacer alguna pregunta, por favor se conecta al Teams y luego iremos gestionando todas las que recibamos. A las 11:50 está previsto que terminemos y para los que están aquí presentes, pues que tengamos un café networking. Así que esperamos que la jornada sea de enorme interés y pueda solventar todas sus dudas y sobre todo también identificar un canal de contacto por si queda alguna actividad, alguna necesidad de ayuda, de soporte, de contacto, pues que vean en AMETIC o en COE, digamos, ese punto en el que podemos ayudarles. Pues nada más, vamos a dar paso al primer bloque. El primer bloque, como decía, será el de exposición del proceso de factura electrónica. Para eso contamos con Elena Aparici, directora general de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que nos hablará de las claves de la ley y hará un zoom sobre la factura electrónica y la situación actual del avance normativo. Se sumarán también a este bloque Alberto Redondo, director de Marketing y Mass Market de Iberia y Latam de Seres y presidente de esta comisión que mencionaba de AMETIC de sector público, que nos hablará de las diversas aristas de la factura electrónica. Así que Elena y Alberto, os dejamos. Ahora, sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la COE, a METIC, Seres, por la invitación y por organizar esta jornada que yo creo que viene en un momento idóneo, porque como ya han dicho anteriormente, el texto del Real Decreto de la factura electrónica está en audiencia pública, supongo que todos lo habéis consultado. Estamos esperando a que lleguen todas las aportaciones, pero ya se ve algo más de luz de todo esto de lo que hablábamos desde hace meses, ¿no? Antes de pasar a hablar de la factura electrónica, me gustaría centrar un poco los objetivos que tiene este proyecto que, como decía César, es un reto enorme. Es un reto enorme avanzar hacia la digitalización y hacia una digitalización que realmente sea comprensiva y que llegue a todos los sectores, todos los trabajadores, ciudadanos, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, eso me lleva a ese origen inicial de dónde partimos, ¿no? Yo creo que de todos es conocido el impulso que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
está dando a la economía española, a la sociedad española, para que realmente se vea una transformación coherente con el proyecto europeo, que es transicionar hacia una economía descarbonizada, es decir, hay que hacer una transición verde, una transición energética y, en paralelo y con la misma importancia, una transformación digital. Si realmente queremos ser competitivos, tenemos que generar estas transformaciones y, como decían anteriormente, queremos liderar estas transformaciones y ser competitivos en muchos de los sectores. Este plan de recuperación, del que normalmente se habla de las inversiones, a mí me gusta hablar de las reformas. El plan de recuperación tiene inversiones y reformas. Y dentro de estas reformas estructurales que se incluyeron en el plan y que se han venido negociando, definiendo, ejecutando, implantando en estos últimos años, quiero centrarme en cuál era el objetivo de las mismas. El objetivo del plan y de estas reformas no es más que tratar de impulsar el crecimiento potencial de la economía española y, al mismo tiempo, impulsar un crecimiento que sea sostenible, que sea inclusivo y que sea justo. ¿Cómo se hace esto? Pues tratando de incrementar la productividad de los factores, es decir, mejorar, proteger, impulsar los recursos que tenemos, los capitales, el capital social, el capital humano, el capital natural, el capital tecnológico, el capital energético, el mercado de trabajo, el sistema de ciencia y tecnología y, por supuesto, las administraciones públicas. Las reformas estructurales están centradas en 11 ejes que tocan estos recursos y estos capitales. Y no se nos escapa, y menos aquí en la sede de la patronal, que las empresas o el dinamismo empresarial o el tejido empresarial es clave para hacer todas estas transformaciones. Y tenemos que poner un foco muy fuerte en generar un mayor dinamismo empresarial. Esa es una de las claves de las reformas que se han llevado a cabo en estos últimos años. En concreto, el año pasado se aprobaron por el Parlamento 3 reformas que tienen que ver con el ciclo de la vida de una empresa, para que realmente se mejore, se eliminen barreras y se permita una más rápida o mejor o más fácil creación de empresas, eliminando algunas barreras, eliminando barreras y fomentando un marco jurídico que realmente permita una creación de empresas más potente y, por último, con la ley concursal, pues una recuperación de los recursos de manera mucho más ágil y sencilla de lo que teníamos hasta ahora. Pues bien, dentro de esta ley Crea y Crece, uno de los diagnósticos que habíamos hecho a la hora de iniciar esta reforma era ver cuáles son las barreras que están impidiendo el crecimiento de las empresas en el territorio español. Y nos damos cuenta que, al igual que en Europa, porque no es un tema exclusivo de España, vemos que el hecho de tener incertidumbre sobre cuándo se paga genera que haya tensiones de liquidez en muchas empresas. Es verdad que siempre hablamos sobre todo en las pequeñas, pero también en las medianas y también en las grandes. Con lo cual nos damos cuenta de que esas tensiones de liquidez están impidiendo generar inversiones que realmente produzcan esos saltos cualitativos que son necesarios para seguir compitiendo. Con esto en la cabeza, tratamos de analizar, junto con todos los sectores, con múltiples reuniones, cuáles son aquellos instrumentos que pueden permitir una mejor cultura de pago en cuanto a la certidumbre y en cuanto al conocimiento de cuándo se paga, cómo se paga. Y dentro de estos instrumentos nos centramos sobre todo en aquellos que aportan mayor transparencia, porque aunque hay datos muy dispersos, datos muy diferentes y no tenemos claridad en, bueno, pero esto, ¿qué está pasando? ¿En qué sector pasa? ¿A quién le pasa? ¿A quién le afecta? ¿A quién no le afecta? ¿Funcionan los sistemas financieros que permiten adelantar los cobros? ¿No funcionan? ¿Qué quejas hay? Y con esto en la mano decimos, bueno, pues vamos a poner en marcha instrumentos de transparencia. De ahí vienen algunas obligaciones, sobre todo a las grandes empresas, de empezar a señalar cuáles son los plazos de pago de sus facturas en las memorias, o la creación del Observatorio de lucha contra la morosidad comercial privada, o el hecho de incorporar determinados incentivos tanto en la ley de contratación como en la ley de subvenciones públicas. Y además de eso, empezamos a mirar qué está pasando en términos digitales, si está funcionando la factura electrónica en España, quién la está utilizando y si realmente esto puede ser clave para avanzar en esta línea de luchar contra la morosidad comercial. Y nos damos cuenta de 2 cosas. Uno, que hay sectores que la están utilizando en gran medida y, en segundo lugar, que en la propia Directiva de lucha contra la morosidad comercial del 2011 ya te dice
que una de las herramientas que pueden ser clave para abordar este tema es precisamente imponer sistemas de pagos digitales que generen esta transparencia y estos datos de cuándo se paga. Con lo cual decimos, pues vamos a ver qué tenemos en España. Y en España vemos que la factura electrónica con el sector público ha funcionado bien, se ha implantado bien, se está utilizando bien y esto ya genera un caldo de cultivo para que las empresas sepan que esto se puede hacer. Y en segundo lugar, como os digo, es que hay muchos sectores que ya lo utilizan, aunque es verdad que suelen ser las empresas más grandes, a las empresas más internacionalizadas. Con eso en la mano decimos, bueno, pues veamos a ver si es posible incluir una obligación de factura electrónica que sea compatible con lo que ya se está haciendo por la parte del sector público, pero que también sea coherente con todo lo que se está haciendo desde el punto de vista fiscal, porque todo esto tiene que ser coherente, obviamente, con el sistema de información inmediata, pero también con el Real Decreto que estaba desarrollando la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda en relación al desarrollo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que es el Real Decreto del software de doble uso. Con lo cual, nos ponemos a trabajar conjuntamente con la Agencia Tributaria y con otros ministerios competentes y ponemos en marcha el incluir en la Ley Crea y Crece esta obligación de facturación en electrónico para el business to business, entre empresas y autónomos. ¿Cuáles son los objetivos claves de esta medida que se incluye en la ley? Pues como os digo, luchar contra la morosidad comercial. Pero como también os decía al principio, otro de los elementos que para nosotros es clave es la digitalización de las empresas. Creemos realmente que el hecho de impulsar y obligar al uso de esta factura electrónica es una palanca buenísima para que todas las empresas y todos los autónomos pasen a digitalizarse y realmente consigan ahorrar costes, reducir liberar los recursos que va a generar esa reducción de costes para estas inversiones que os estaba contando anteriormente. Por lo tanto, en la ley se incluyen una serie de criterios o principios que debe regir este sistema. Tiene que ser un sistema que aporte transparencia en los estados de pago, tiene que ser un sistema que genere una buena un buen nivel de negociación entre las partes y para ello es necesario que las plataformas que ya dan el servicio de factura electrónica puedan interconectarse entre sí, que esta interconexión sea gratuita para generar competencia y para generar que cualquier empresa pueda elegir una sola plataforma con la que actuar y no tener que dedicar múltiples recursos a tener que conectarse con múltiples plataformas de sus clientes más grandes. Y en segundo lugar, si queremos que el sistema funcione y funcione a largo plazo, porque esta es una reforma que va a tardar, tenemos que caminar, probarla, hacer pilotos, ver cómo se van incorporando las empresas, también tenemos que tener en cuenta que en Europa está en marcha la modificación de la directiva IVA en la que ya se incorpora también esta obligación de facturación en electrónica, primero en las operaciones entre Estados. Entonces, somos conscientes de que el lenguaje de facturación electrónica no puede ser uno solo y tiene que incluir no solo los que ya se utilizan hoy en día, sino también dejarlo abierto a que puedan existir otros formatos, pero que en todo caso sea compatible con lo que ya se hace en Europa y con lo que ya utilizan las empresas de aquí. Por lo tanto, tiene que haber una interoperabilidad clara en los sistemas o en los lenguajes de facturación electrónica y es uno de los requisitos que incorpora la ley. En cuanto a la situación de partida, que nos contaban antes que estamos un poquito por encima de la media europea, cuando empezamos a analizar este proyecto, lo que veíamos es que había en torno a 300 millones de facturas electrónicas en 2021. Las facturas en el sector público, en la factura B2G, en 2022 estaba en torno a 19 millones de facturas. Los sectores donde hemos ido a ver que se utiliza de manera masiva, está muy penetrado este sistema de facturación electrónica, son los de gran consumo, lo cual está muy bien porque hay una gran dispersión a lo largo de todo el territorio. Automóvil, que es uno de los sectores principales que lideran la industria española, los suministros sanitarios, las agencias de viaje y alguno de Horeca también. Como os decía, este es el punto de partida y tenemos que preservar y que no se generen distorsiones a lo que ya existe. Y lo que ya existe es plataformas de facturación electrónica privadas que dan estos servicios a estos sectores. Esto tiene que permanecer, pero sí que hay un margen de mejora bastante sustancial en términos de interoperabilidad e interconexión entre las mismas. Por lo tanto, ese es el punto de partida. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor y por qué consideramos que no solamente tiene que ser
una reforma estructural a largo plazo y que no genere distorsiones dentro, es que tampoco las debe generar fuera. Vemos que ya internacionalmente países como Italia, Francia, Bélgica, Polonia, Rumanía, Suecia, México, Chile, Colombia, están o ya implantada el sistema de facturación electrónica o lo están implantando. De todas las experiencias internacionales vamos cogiendo lo que creemos que está funcionando mejor y de ahí van surgiendo ideas que ahora os contaré de lo que hay en el proyecto del Real Decreto. En cuanto al sistema de facturación electrónica, como os digo, cogemos las cosas que más nos han ido gustando de unos y otros. Lo que vemos internacionalmente es que hay soluciones de modelo de plataforma centralizada, como puede ser el caso de Italia, o modelos descentralizados, como el que está implantando Francia, por ejemplo. Sin embargo, a nosotros nos parece que la unión de estos dos sistemas puede generar muchos beneficios, sobre todo para permitir que se sigan utilizando las plataformas existentes y los sectores que ya lo usan, pues que no vean una distorsión en el uso de la factura electrónica, pero al mismo tiempo, teniendo una solución electrónica de factura electrónica pública, nos va a permitir generar un sistema en el que los que van más rezagados, los que tienen pocas facturas, los que más les cuesta dar este paso a la digitalización, van a tener claramente un sistema en el cual poder acudir a dejar sus facturas y los clientes a recogerlas y, en todo caso, que sirva como repositorio para dejar esa factura y de ahí poder sacar estos datos de transparencia que a nosotros nos parecen interesantes, que son los del estado de pago. En segundo lugar, nos damos cuenta de que internacionalmente hay dos tipos de modelos. Unos que son de sello o de clearance de la factura, que te digan, bueno, pues está ok, la puedes enviar, que están orientadas al cumplimiento fiscal y funcionan muy bien, y modelos de factura electrónica que están orientados más a la relación proveedor-cliente. A nosotros nos interesaba más esta segunda parte. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, el objetivo principal era la lucha contra la morosidad comercial, con lo cual entendemos que facilitando esta digitalización orientada en la relación proveedor-cliente será mucho más fácil, primero, llegar a todo el mundo y, segundo, obtener los datos que entendemos que son los que necesitamos. Como os decía, en el sistema de factura electrónica que se incluye en este Real Decreto, es un sistema en el cual van a existir las plataformas de facturación electrónica, es decir, que las empresas van a poder seguir utilizando estas plataformas para emitir y recibir las facturas electrónicas y todas las otras cuestiones de gestión de esta operación comercial que ya utilizan actualmente, y al mismo tiempo va a haber esta solución pública de facturación electrónica en la cual se van a tener o bien que enviar una copia de todas las facturas y que se utilizará como repositorio, o bien será la propia plataforma que utilicen las empresas más pequeñas o las grandes, si lo quieren así, las empresas que no quieran utilizar las plataformas privadas para dejar ahí la factura y que los clientes las puedan recoger o las propias plataformas la puedan recoger. Es decir, será un sistema central en el cual todos estén interconectados por esa vía. En cuanto a los temas que os comentaba antes, en cuanto a la interoperabilidad y la interconexión, es importante hablar primero de la interoperabilidad. En cuanto a la interoperabilidad, hay que entender que una factura electrónica va a ser una factura en formato estructurado, es decir, que permita la automatización de los procesos de emisión y recepción de factura y su integración con las herramientas informáticas, contables y de gestión de negocio. ¿Por qué lo entendemos así? Porque es la única manera que tenemos para que realmente estos del impulso a la digitalización de la empresa. Por eso no se admiten PDFs. Es verdad que en el periodo transitorio, del que luego os hablaré, en la primera fase son las empresas más grandes las que tienen la obligación de facturar. Si una de las partes es una de las que no tiene la obligación, se permite que haya o se obliga a que haya un PDF para que esa que no tiene la obligación todavía de estar conectada pueda seguir recibiendo en papel esta factura, pero que al mismo tiempo va a tener que estar emitida en formato electrónico si es la grande o recibida en electrónico si es la grande. En cuanto a los formatos de los que os hablaba antes de factura electrónica, hoy en el mercado admitidos están EDI, VL y Facturae. Estos son los sistemas que se van a incorporar en el Real Decreto, pero se deja abierto a que en el futuro, si son necesarios otros formatos, se puedan incorporar. ¿Qué es lo que se está exigiendo a las empresas, a las plataformas de facturación electrónica? Que sean capaces de
generar una traducción de todos estos formatos. Es decir, que da igual quién sea la empresa que emite la factura o la que la recibe, si tú tienes el formato Facturae y tú tienes el Edifact, da igual, la plataforma te lo tiene que poder traducir. Es verdad que para que sea sencilla el sistema público de facturación electrónica, para la remisión de la copia o para dejar ahí las facturas y que las recojan los clientes, se utiliza un único formato, que el que está incluido en el Real Decreto es el de Facturae. El de Facturae se ha utilizado porque es el formato que se utiliza ya para la conexión con las administraciones públicas en la factura electrónica B2G. Es interesante también señalar que aunque este formato Facturae que vaya al sector, a la solución pública, pueda contener una serie de criterios que son los básicos que debe incorporar una factura, el Real Decreto no limita en absoluto todos los desarrollos que se hacen en torno a la factura electrónica en otros formatos y que las plataformas de facturación electrónica ya permiten o ya desarrollan, y esto se hace así, como os decía, para no generar distorsiones y para que la operación que ya existe pueda mantenerse sin ningún problema. En cuanto a las interconexiones, como os decía, en la ley, y ya se replica en el Real Decreto, la interconexión entre las plataformas debe ser obligatoria y gratuita entre las mismas. Como os decía, esto debe mejorar la competencia de la oferta de servicio de facturación, permite la libertad de elección de las plataformas entre empresas y autónomos. En el Real Decreto se incorporan los requisitos mínimos que deben aportar las plataformas para ser parte de este Sistema Nacional de Facturación Electrónica. En cuanto a los estándares de seguridad de la información que tienen que verificar o confirmar o acreditar en la información, en las transmisiones, pero también en cuanto a los niveles de servicio, sus capacidades de autenticación y la validación de los formatos, además de tener que garantizar que son capaces de interconectarse con otras plataformas. Cada plataforma, además, deberá publicar las especificaciones necesarias para permitir una interconexión a máximo nivel de información. Y todas estas plataformas, si quieren ser parte de este Sistema Nacional de Facturación Electrónica, tendrán que estar, en todo caso, interconectadas con la solución pública de facturación electrónica. Porque, como os decía, o bien tú utilizas las plataformas y te olvidas de la pública, pero las plataformas tendrán que dejar una copia en este repositorio público. En cuanto a la cuarta pata de lo que se incorpora en el Real Decreto, pues ya hemos visto cuál es el sistema el sistema de facturación electrónica nacional, la interoperabilidad, la interconexión, y el cuarto es los estados de la factura. ¿Qué es lo que se exige en el Real Decreto? Se exige que se tengan que incorporar los estados de facturación en mínimos, que son los de la entrega de la factura, la recepción de la factura y el pago de la factura. Ahora bien, también se permite de manera voluntaria que se generen otra serie de estados que ya están funcionando y que ya se están utilizando por parte de aquellos que utilizan la factura electrónica, que son bien los pagos parciales, bien la remisión a una entidad financiera, la cesión de la factura para que el cobro se haga por esa vía. Con lo cual, esto también genera que no haya distorsiones en cuanto a la operativa que ya está en marcha. Es cierto que se ha dado, como decían antes, hay mucha casuística, hay que escuchar y hay que ver qué sectores, qué tamaños, qué es lo que se le pide a cada uno. Pues bien, en las transitorias que se incorporan en el Real Decreto, no solamente la obligación de utilizar la factura electrónica irá por tamaños de empresas, sino que la obligación de tener que informar sobre el estado de pago también tiene una transitoria más larga, sobre todo para las pequeñas empresas, y todavía más larga para los autónomos, porque ellos mismos nos decían que esto puede generarles un mayor coste al inicio y que, por lo tanto, pues tienen esta necesidad de tener un plazo más largo para cumplir con estos requisitos. Ahora bien, yo creo que ellos son los principales beneficiarios de cumplir con la obligación, con lo cual, aunque tengan una transitoria más larga, si esto empieza a caminar, hay volumen suficiente, la gente ve las ventajas que tiene en cuanto a ahorro de costes, digitalización de la empresa, probablemente tengan toda la intención en ir más rápido de lo que la propia transitoria les genera. Próximos pasos. ¿Cuándo está esto en vigor? Bueno, como sabéis, está el Real Decreto en audiencia pública. La audiencia pública acaba el lunes que viene, el día 10. A partir de ahí tendremos que hacer nuestros trámites internos y la petición de informes a todas las distintas partes de la Administración General del Estado, y además incorporar las observaciones que nos remitáis vosotros.
Y posteriormente habrá que ir a Consejo de Estado, habrá que solicitar un trámite que es necesario para este tipo de normas a la Unión Europea y a los Estados miembros y posteriormente pues aprobarlo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que en otoño esta norma vea la luz, se apruebe, esté en el BOE y a partir de ahí se da un año para las empresas más grandes, las que están con una facturación por encima de 8 millones, para que se preparen durante ese año y empiecen a utilizar la factura electrónica en un año. Y un año adicional para las empresas de menor tamaño. Y como os decía, en cuanto a las obligaciones del estado de pago, se da un año adicional a las pymes y unos meses más a los autónomos. En conclusión, que yo creo que ya me voy de hora, o no, todavía no. En conclusión, ¿qué es lo que buscamos? Reducir el abuso en los plazos de pago, que realmente las empresas tengan una capacidad de resistencia mayor, una certidumbre mayor en cuándo van a cobrar, generar ahorro de costes a todas las empresas, promover la digitalización de las empresas y permitir mejoras en el cumplimiento del IVA. Realmente creemos que es una reforma estructural que puede cambiar el tejido productivo de este país y el tejido empresarial. Es larga, tenemos que estar todos en línea con el proyecto. Insistimos en que necesitamos que vengáis a contarnos las dificultades que os sugiere el texto, que vengáis a hablar con nosotros o con la agencia tributaria, que realmente enviéis observaciones. Oye, pues es que en mi sector resulta que tengo esta casuística, no sé si la habéis tenido en cuenta. Para eso sometemos a consulta pública el proyecto, sin texto, haciendo preguntas. La verdad es que las aportaciones en consulta pública nos dieron muchísimas pistas de cosas por donde teníamos que ir y que se tenía que arreglar y esperamos que con la audiencia pública que acaba el lunes pues genere el mismo interés y que realmente podamos ir perfilando algunos detalles que todavía nos faltan por concretar. Muchas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias a Elena por su exposición, igualmente también a Javier Hurtado y a COE por esta oportunidad, en especial a METIC, que ha hecho capaz el conseguir este éxito de convocatoria. No sé si está la presentación cargada o la pueden cargar. Antonio, la presentación. Sí. Perfecto. Pues, a ver. Se carga. El fondo es muy evocador. El fondo, me siento ecológico, ¿no? Era uno también de los objetivos. Sí, ¿no? Pues sí, parece, voy a ir avanzando mientras que se va cargando la presentación. Sí, somos capaces. Bueno, yo creo que alrededor de la factura electrónica siempre es un tema muy manido ya en España, digamos, con la factura electrónica desde el 2003. Yo pertenezco a Seres, que es una empresa que lleva más de 30 años relacionada con la factura electrónica y con otros documentos electrónicos, y que es líder de factura electrónica en España. Yo llevo desde el 2003 en Seres, llevo menos que la compañía, y desde el 2003 he ido participando en diversos foros, en los principales foros que se han ido desarrollando alrededor de la factura electrónica. Yo creo que hay un punto de inflexión en el análisis del proyecto de la ley que decrece, que es que, como bien hemos ido trasladando, la factura electrónica no es nueva en España. De hecho, lleva creciendo, según datos del estudio de factura electrónica de Seres, pues 2 dígitos porcentuales desde el 2009. Estamos hablando de un crecimiento
es significativo y que nos convierte pues, en uno de los referentes de la factura electrónica en el mundo. Para mí, cuando hablamos de factura y los datos de estudio lo atestiguan, estamos hablando de la factura estructurada o la factura avanzada, que yo ya no sé qué nombre ponerle para diferenciarlo del típico PDF por correo electrónico, que también es factura electrónica, pero tiene matices. Estos datos están basados en los datos de facturas estructuradas, que es un poco el impulso que quiere impulsar el Gobierno de cara a la transformación y a la obligatoriedad de uso de factura electrónica. También somos conscientes que en Europa, y ya no solamente en Europa, sino en todo el mundo, es una tecnología que progresivamente se le ha ido poniendo en la obligatoriedad, ya sea en el B2G como en el B2B, e incluso en el mismo reporte fiscal. Y yo a todo esto, al final, acabo ya trasladando que la factura no es ni factura avanzada, nada, es la superfactura, ¿no? Le vamos dando poderes, los diferentes gobiernos le van dando poderes y capacidades. Este año, o en estos años, España ha conseguido que con dos nuevos poderes la pongamos como, pues, más robusta, ¿no? Una es la digitalización de las empresas. Yo creo que, en especial, y aquí incido en la parte de las pymes, porque normalmente la factura electrónica se lleva utilizando sobre todo en las grandes corporaciones o empresas donde hay un flujo de relación con sus proveedores y con sus clientes muy importante, y eso es un poquito el origen de los datos que hemos visto anteriormente. Y la parte de la lucha contra la morosidad comercial, que yo creo que te voy a decir que somos de los primeros, si no los primeros casi seguro, que han puesto el peso no solamente en la lucha contra la morosidad comercial o la lucha de la morosidad en las administraciones públicas, con el puesto de obligatoriedad del B2G, pero ahora también entre empresas, lo cual yo creo que ahí tenemos que dar y agradecer al Gobierno por dotarle de ese foco que, voy a repetir, es excepcional y no ocurre en ningún sitio. Claro, cuando hablamos de factura, todo el mundo piensa en un documento, pero si preguntamos a los departamentos fiscales, a los departamentos financieros, al de tesorería o incluso al de compras en las compañías, cada uno tiene un concepto particular de lo que es la factura. Es un documento, pero tiene muchas aristas y esto nosotros nos gusta contarlo como si fuese un diamante, ¿no? Al final, cualquier empresa que ponga en marcha un puesto de factura electrónica debería de analizar cada uno de estos 5 lados que vamos a ir desgranando progresivamente y vinculándolos a la ley que crece para que realmente tengan una visión completa del impacto que puede tener este proyecto en sus corporaciones. Sin lugar a dudas, si haces un análisis solamente de la parte fiscal, es muy válido, es algo muy necesario, pero si juntamos todo, tenemos un diamante que es realmente potente y que es un elemento tractor de la economía y de la empresa. Vamos a ir uno por uno. El primero es muy obvio, que es la obligatoriedad legal. Claro, la factura tiene un hándicap que es un documento obligado y, por lo tanto, como lo tienes que presentar, pues todos los gobiernos han puesto el peso sobre él, pues porque al final, como es el único que estás obligado a presentar, pues es evidente, ¿no? Además, estás obligado a cumplimentar unos datos mínimos que vienen en España, concretamente del Real Decreto 1619 de 2012, para que tenga esa validez y, además, con cierta validez fiscal, ¿no? Y en España, pues llevamos desde 2015 con la factura B2G y esperemos que a partir de 2014, pues con la factura B2B. Esta ley no afecta a la factura B2C, eso es importante. No están obligadas las empresas a transformar o a cumplir los requisitos de la ley que crece para la factura B2C y solamente para las facturas entre empresas con cierta presencia o identificación fiscal nacional. Vamos a la parte fiscal, que yo creo que es la que realmente distorsiona un poquito el mensaje. ¿Por qué? Porque, desde mi punto de vista, cuando se habla de la factura electrónica, desde el lado fiscal, se utiliza ese término y, permitidme, yo creo que es un poquito erróneo y lo matizo. Por un lado, porque realmente se están hablando de registros de facturación y son dos cosas diferentes. Una cosa es la factura que fluye de una empresa a otra empresa y otra cosa es la información fiscal que fluye de la empresa a la agencia tributaria. Sí es cierto que ha habido países, sobre todo en el ámbito latinoamericano, que ha utilizado de facto y se ha llamado factura electrónica, pero bueno, hay algunos países, por ejemplo México, que se llama comprobante fiscal digital, es decir, es un comprobante fiscal. Más que explicarlo, vamos a intentar verlo de una forma visual, ¿no? ¿Cómo interactúa, qué es el reporte fiscal respecto o en diferencia a la factura electrónica? Normalmente las empresas en su ERP crean unos registros de facturas
Estos registros de facturas, en el caso del SI, pues tienen que estar presentados a la sede electrónica de la agencia tributaria. Normalmente se añade una información adicional que solicita la agencia tributaria y se crea ese formato, y hablamos de formatos, formato SI, ¿no? El SI está desde 2017 y están obligadas las empresas de más de 8 millones. Esa información llega a la agencia tributaria. ¿Cómo altera un poco la ley Crea y Crece y el desarrollo reglamentario este ámbito, el ámbito fiscal? Y es que las empresas que están en el SI, además de presentar los libros de registros de facturas emitidas, recibidas, no las facturas, sino los libros de registros de facturas emitidas, recibidas y otros registros más, van a poner el peso en la presentación de la fecha de pago efectivo. Luego, cuando vayamos a la lista financiera, posiblemente entremos más en detalle en esta parte. Hay un proyecto de Real Decreto de la agencia tributaria, que normalmente yo le denomino Verifacto o SIF, que está en ciernes y que seguro que estando aquí Javier Hurtado, pues mejor que lo cuente él, que lo que viene es, en parte, a ampliar ese reporte de información fiscal a la agencia tributaria, a aquellas empresas que no están en el SI. Por tanto, las empresas que están en el SI van a seguir continuando utilizando el SI para la relación fiscal con la agencia tributaria. Y además vamos a ver cómo a través del SI esas empresas van a poder presentar esa información que luego será o nutrirá pues el análisis de la morosidad comercial en el tejido empresarial. Y ahí se añade otro concepto que es el repositorio de facturas de la agencia tributaria. Este repositorio de facturas de la agencia tributaria tiene un carácter de obtención de información fiscal, ¿vale? ¿Por qué? Porque las empresas van a tener que presentar la factura o copia fiel de la factura en formato facturé a ese repositorio, ¿vale? Por lo tanto, las empresas que emitan y que estén obligadas al SI van a tener que presentar el SI y continuar presentando el SI, eso no cambia, pero además van a tener que hacer llegar una copia o una factura, una copia fiel en formato facturé a la agencia tributaria, al repositorio de la agencia tributaria, ¿vale? Ese repositorio, indudablemente, estará hospedado en la agencia tributaria. Por lo tanto, ya empezamos a vislumbrar una situación que es que la agencia tributaria va a tener varios roles aquí. Uno, el del reporte fiscal, otro el del repositorio de factura electrónica y luego ya llegaremos más adelante al de la plataforma gratuita de la agencia tributaria para intercambiar facturas. Esto no es factura electrónica, esto es reporte fiscal. De la parte tecnológica, nosotros que llevamos desde 2003 hablando de firma electrónica, de autenticidad e integridad de contenido, yo creo que es algo del pasado. Permitidme incidir en dos puntos muy concretos. Y el primero es que desaparece la factura PDF por correo electrónico. Y hacemos un análisis de la implantación de las facturas electrónicas en España y añadimos a las facturas en PDF por correo electrónico, estamos hablando que el tejido empresarial, casi el 96% de las empresas ya están utilizando esta tecnología. Por lo tanto, sería migrar o pasar de esa forma de intercambiar facturas a un entorno estructurado. Cuando me refiero a estructurado, eso quiere decir que son ficheros, que siempre la información va organizada de la misma manera. Eso quiere decir que dos máquinas van a entenderse perfectamente porque el número de factura va a venir siempre en la misma posición. Y eso es algo que permiten automatismos y mejoras en la gestión sin intervención humana de las empresas. Se han establecido 4 formatos. 2 que son de uso extendido en España, que son el EDIFACT de un uso tradicional, y el Facturé, que a través del pulso de la obligatoriedad del uso de la factura B2G, pues se ha convertido en el estándar de facto en España. Y se han incluido otros 2 más que son de ámbito europeo, que se hicieron en Europa. En Europa hace tiempo se decidió utilizar un formato único, una sintaxis única, y llegamos a la conclusión de que necesitábamos 2, el CEFAC y el UL. Por lo tanto, vuestra solución tecnológica debe de tener naturalidad en trabajar con esos formatos. ¿Por qué? Porque son los que te vas a encontrar. Es más, somos conscientes que los formatos van apareciendo y posiblemente, si el día de mañana es necesario un nuevo formato, se añadirá pues, con cierta naturalidad. Y otro de los puntos importantes que se introduce es el concepto de plataforma privada y plataforma pública. Las plataformas privadas llevan existiendo durante muchísimo tiempo. Todo ese volumen de facturas que hemos trasladado en el estudio de SERES pues son basadas en plataformas privadas y sin lugar a dudas entendemos que hay mecanismos y hay experiencias de sobra en el sector privado para dar solución a los requisitos de la ley, pero también entendemos que hay determinadas empresas, sobre todo las pequeñas, que necesitan un plus de ayuda a través de la plataforma pública. Y para mí, el escenario o la arista más importante de todas es esta, la de negocio.
que realmente es la que cambia el paradigma y la importancia de por qué utilizar factura electrónica. Realmente no estamos hablando de un proyecto tecnológico, no estamos hablando de crear un formato y enviarlo. No estamos pensando en una solución fiscal, que la hay y que debe de cumplir con una copia en un repositorio de la agencia tributaria. Estamos hablando de transformar digitalmente las relaciones entre las empresas, entre proveedores y clientes. Y eso, en toda la experiencia que llevamos con los datos que hemos mostrado de uso ya actual de la factura electrónica, los beneficios de ahorro de tiempo y de gestión son importantes. Aquí el objetivo no es enviar una factura, es que desde el momento que se emite una factura hasta que el destinatario la reciba, sin intervención humana, esa factura puede ser aprobada, incluso hasta pagada. Son elementos que ya ocurren en la actualidad y que indudablemente muchas empresas tienen que sumarse a ese carro. Estamos hablando de transformar no solamente la relación del proceso de facturación, que es una parte de un proceso de compras y de ventas que también se tiene que automatizar. Y tenemos que entender también que cuando hablamos de relaciones, no de factura electrónica, sino de relaciones entre empresas, nos damos cuenta que vivimos en un problema, que es que con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros mismos empleados, ¿no? Con las nóminas, con nuestras administraciones públicas, nos vamos relacionando de diferentes maneras y vamos saliendo del paso. Pues ahora me piden obligatoriedad con la administración pública, pues me conecto a FACE. Ahora un proveedor me pide ir a través del EDI y me conecto con el EDI. Y eso es continuo y si lo extrapolamos a todos los ámbitos, realmente es un problema con el que convivimos, que es normal, porque es parte de las relaciones humanas. Pero ¿cuál es la tendencia a todo esto? Pues la tendencia es que asumir esa particularidad, esa continua actualización de tecnología, de formatos, de sintaxis, de necesidades, de requisitos de negocio, pues es un problema para las compañías. Y normalmente eso como se soluciona es a través de un tercero de confianza, un servicio de confianza que permita conectar a la empresa con el exterior y que sea suficientemente ágil pues, para que vaya asumiendo cada vez más pues, todas las particularidades de la evolución, tanto a nivel de seguridad como a nivel de integración de la información en los sistemas, pues para que cada vez con esa información las empresas puedan tomar decisiones mucho más efectivas y también de trazabilidad, que es que cuando una factura salga o cualquier documento salga de tu compañía, sepas en todo momento dónde está esa factura. Si está en un tránsito tecnológico, si hay una problemática tecnológica, si hay una problemática de negocio, la factura está rechazada porque hay discrepancias en las cantidades y un largo etcétera de situaciones. Entenderme, el logotipo de Seres es el ejemplo de plataformas. Ahí hay un conjunto amplio de plataformas que están conectadas y que gracias a la ley pues no va a haber divergencias de aquellas que no se quieren conectar muchas veces por motivos económicos y de interés particular. Por lo tanto, si traducimos esto al mismo esquema que hemos visto anteriormente, la relación es muy sencilla. La empresa sigue creando la factura como está actualmente creando en su ERP. Eso no va a cambiar. Hay unos datos que son obligados, que viene el Real Decreto 1719, y eso no va a cambiar, a no ser que la agencia tributaria o que el gobierno decida añadir o quitar algún dato. Pero lo que normalmente suele ocurrir es que cuando tú envíes una factura, tu cliente te suele pedir unos datos adicionales. Esos son los datos de negocio que definimos, que pueden ser tanto los datos de negocio, el número de pedido, por ejemplo, el número de matrícula en el caso de que sea un alquiler de un coche, el número de póliza en parte de seguros, el número de certificación de obra en caso de construcción, mucha información, pero que puede ser datos y puede ser documentos. Algunas veces son pedidos, algunas veces son certificaciones de obra, son documentos que tienen que ir anexos a la factura que te permiten o que permiten al cliente automatizar o acercarse a una automatización plena de sus procesos. La realidad es que el documento factura a cliente, el de negocio, el que decimos aquí, es el que se crea con la información que viene establecido en el Real Decreto, pero con la información y con los requisitos que tienes que cumplir con tu cliente. De nada sirve enviar una factura a un cliente que necesita el número de pedido si no viene el número de pedido, porque indudablemente esa empresa normalmente te va a rechazar la factura. Lo que sí establece el borrador es que tiene que haber un acuerdo. No vale poner excusas para retrasar la facturación, el pago de la factura, porque no me has enviado un dato que no te he pedido o que no tienes. Eso es otra cosa que es parte también del trasfondo de la ley y que debemos de transformar. Este es el modelo que se lleva imperando desde hace más de 30 años, que es un modelo de 4 esquinas, donde las plataformas actúan como mero supervisor de que todo el proceso tiene trazabilidad y seguridad, ¿vale?
aquí hay dos elementos importantes. Los estados se llevan utilizando desde hace muchísimo tiempo. Lo que pone el Real Decreto es que hay una serie de estados que van a ser obligatorios, como el de pago y como es el de aceptación y rechazo. Más adelante lo iremos viendo más en la parte financiera. Pero indudablemente hay un flujo importante de otros estados que circulan entre las empresas y que indudablemente deben poner encima de la mesa. ¿Cómo actúa la agencia tributaria en este dibujo? Pues es una más dentro de las plataformas electrónicas del proveedor, del cliente o de ambos. Por lo tanto, para nosotros aquí entendemos que pasa a ser competencia del sector privado, pero entendemos que también tiene un foco de actividad muy concreta, pues en una funcionalidad muy básica para cumplir como mínimo con los requisitos legales. Vamos a la parte financiera. La parte financiera yo creo que tiene realmente tres ámbitos. Uno es el uso de los estados, otra es la lucha contra la morosidad comercial y la tercera es cómo me puedo acceder a mecanismos de financiación mucho más ágiles a través de la factura electrónica. Si nos vamos a la parte de los estados, hay muchos estados que circulan, por el que circula una empresa. De hecho, los estados son atemporales. En un momento está aceptado y mañana está rechazada. Y puede ocurrir que una factura inicialmente puede estar aceptada y a lo mejor luego, al cabo del tiempo, te das cuenta de que tiene que rechazarla. Por lo tanto, es algo vivo. Como he dicho, la legislación o el borrador lo que establece dos estados clave, aceptación y rechazo, entendiendo que son dos, pero que más o menos lo son antítesis, uno de otro, y el de declaración de pago. Y este es uno de los puntos importantes que luego linkaré con la morosidad. Los plazos, como ha comentado Elena, son más amplios para la presentación de esos estados en la obligatoriedad, pero son opcionales para todos. Por lo tanto, todas las empresas pueden darse de alta en este punto. Las empresas que se van a ver impulsadas a dar esta información de forma obligatoria van a ser las del sí. Las empresas que son más de 8 millones. Más de 6 millones. Más de 6 millones. Y sin lugar a dudas hay un periodo más transitorio de 36 meses para las PYS o las pequeñas y medianas empresas y 48 para los autónomos. ¿Vale? Y todos los demás estados son opcionales. Cuando hablamos de estados tenemos que entender que hay estados técnicos. El estado técnico es muy importante. ¿Por qué? Pues porque es el que te asegura que la factura llega a una plataforma, que esa plataforma la ha enviado a otra plataforma y que a su vez la ha enviado o la ha recogido su cliente. Pero también están los de negocio, que muchas veces son los que ha establecido la normativa, pero también hay financieros. Oye, te cedo la factura, pendiente de pago. Son información que son opcionales y que también muchas de las plataformas las incluyen. Respecto a la morosidad. Permitidme hacer una comparación, ya que hemos hablado de superhéroes. Si la factura para mí es Batman, pues los estados es Robin, ¿no? Es decir, son, por separado son dos grandes superhéroes, pero que si los juntamos pues son mucho más potentes. Y yo creo que este es el gran trasfondo de la lucha contra la morosidad. La morosidad no va a desaparecer con la factura electrónica, me temo. A corto plazo casi seguro que no. A largo plazo posiblemente se vaya reduciendo. También pasó con las administraciones públicas. Es un proceso evolutivo, pero lo que tengo claro es que si empezamos a tener buenas praxis de cara al trato de los estados y sobre todo de verlo con naturalidad, pues indudablemente vamos a empezar a tener datos reales que nos van a permitir tomar medidas posiblemente a lo mejor a futuro que solucionen la morosidad comercial de una forma más efectiva. Y aquí hay dos conceptos que son importantes que afectan a las empresas. El primero, los estados. Los estados normalmente de las facturas son estados que están ocultos en la actividad de la empresa. Normalmente las empresas, cuando concilio con mi banco que me han pagado una factura, pues razonablemente es una información que reporto internamente, pero no elevo al exterior. Normalmente no publico al exterior. Eso es algo que las empresas tienen que estar preparadas para poder trasladar al exterior, ¿vale? A través de las plataformas o a través de mecanismos a sus proveedores, en el caso del pago. Y otro de los puntos importantes es que la morosidad es coyuntural. Una empresa hoy puede ser morosa y al día siguiente no serlo. Y eso es algo que también los datos nos van a permitir tener más fiabilidad y un proceso más continuo. Y sobre todo que le va a permitir al observatorio pues, publicar ese listado anual de empresas morosas de una forma mucho más consistente y basado en datos, no en estimaciones o en probabilidades.
También es cierto que, aparte de esto, las empresas van a tener que publicar el periodo medio de pago a proveedores de una forma mucho más completa en sus cuentas. Por lo tanto, estamos alterando completamente un poquito la gestión de los estados, ¿no? El superhéroe Robin, en todo este proceso. Que si lo linkamos con la factura, ya les adelanto que es bastante más potente. Y la parte financiera es muy sencillo. Al final, la ley Crea y Crece ya introduce la posibilidad de crowdfunding y una serie de elementos mucho más dinamizadores de la financiación de facturas, y entendemos que si bien es cierto la ley no lo ha desarrollado de una forma muy extensa, pues se abre un abanico de posibilidades para que las facturas puedan ser financiadas, porque normalmente ya tenemos una trazabilidad completa de la situación de la factura y además una información mucho más fidedigna y más acorde con la ley de morosidad de los pagos. Por lo tanto, bueno, yo creo que, si me permite, dar la enhorabuena al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Agencia Tributaria, porque hemos creado un superhéroe. España es líder, y lo tenemos que entender, ¿eh? Somos líderes en factura electrónica. Los datos dirán una cosa, pero lo que tengo claro es que España siempre ha sido líder de factura electrónica y de reporte fiscal en el mundo. Y yo creo que es algo que es muy difícil poner un proyecto de factura electrónica tan transformador sin que altere lo que ya hay en funcionamiento y que además sume a todas las demás. Por lo tanto, un gran reto que tenemos que coger con el guante. Simplemente, por acabar, dos cosas. Yo creo que para mí el gran mensaje aquí, desde el punto de vista tecnológico, es que esto no es un proyecto tecnológico. Tiene una parte tecnológica, no es un proyecto fiscal, que la tiene y que está solucionado y que indudablemente ya muchas de las empresas ya cumplen. Es un proyecto de transformación digital de las relaciones de las empresas. Y eso, sin lugar a dudas, es un verdadero proyectazo que empieza no cuando cumplas con la ley, sino en el momento que empieza la ley y te sigue durante toda tu vida, y que indudablemente se hace de una forma que aporte valor, pues indudablemente los ahorros y los beneficios que traslada la ley y que llevan ya recuperando, obteniendo muchas empresas, son reales. Y finalmente, permíteme, y ya con esto acabo, Antonio, hay un conjunto de preguntas que yo recomiendo que las empresas se pregunten internamente, ¿vale? Son preguntas que hemos ido recopilando no solamente en la masificación de la factura electrónica en España, sino históricamente en todos los países. Me voy a quedar con un inciso con la primera parte, cómo me va a afectar en mi operativa diaria, para contar un chismorreo, ¿no? Que me ocurrió en Colombia, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir la masificación de Colombia a corazón abierto, con grandes viajes a Colombia y conociendo Bogotá y Medellín y grandes ciudades y personas. Y pasó una realidad que pasó algo similar aquí, hubo una masificación muy vinculada al ámbito fiscal, eso sí es cierto, pero con cierto talante europea de transformación de las relaciones. Y pasó una situación que nos encontramos de una forma importante. Es que a los 2 meses de la entrada de la obligatoriedad de las grandes contribuyentes en Colombia, que son los grandes contribuyentes, que son los que más capacidad y los que entendemos que menos problemas van a tener, pues a los 2 meses nos llamaban empresas diciendo, pues mira, para avisar la factura electrónica, estoy mirando todas mis facturas electrónicas, pero es que me estoy dando cuenta que al otro lado hay una empresa que es todas las facturas electrónicas que no se ha enterado. Que sí, que sabía que había una obligación, pero que no se había enterado, y tengo pues, un volumen importante en mi facturación que no voy a cobrar. Y estoy a 2 meses. No quiero alertar del miedo, pero lo que quiero alertar es que es un proceso trivial. No es un proceso trivial para las compañías. La facturación es el eje vertebrador de las compañías. Si no entran dinero por la facturación, la compañía se para. Y es algo que tenemos que tener en alerta por 2 motivos. El primero, no es un proyecto que voy a cumplir cuando entre la obligatoriedad. Deberíamos estar empezando ya a analizar y responder estas preguntas, porque posiblemente lleguemos tarde. Y el segundo punto importante es que hay que hacerlo con miedo, pero indudablemente también basado en apoyándose pues, un tejido empresarial tecnológico que lleva años desarrollando este tipo de soluciones, solucionándolas, y donde antes se veían problemas, ahora mismo lo que hay son soluciones. Así que por mi parte nada más, agradecer su tiempo y esperando que la ley Crea y Crece sea un éxito para todos. Muchas gracias a la Elena y Alberto por este primer bloque de contenidos de la jornada, y vamos a dar paso al segundo, en el que tendremos una exposición fiscal sobre la factura electrónica, y para ello contaremos con Javier Hurtado,
director de Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, y con Bernardo Soto, que es jefe de área fiscal de COE. Recuerdo que a toda la audiencia, presencial y online, que el bloque de preguntas que viene a continuación deben enviarse a través de Teams. Hay ya muchas preguntas. Ya anticipo que no podremos atender todas en ese bloque de 20 minutos, pero sí que nos quedaremos con todas las preguntas para que en la medida que sea posible, pues gestionarlas y tramitarlas a quien vayan dirigidas. Así que nada más en esta parte. Javier, Bernardo, os dejo el turno de palabra. Gracias. Quiero empezar por agradecer a la COE, a METIC, personalizado en Antonio, también en Alberto, que yo creo que dio la referencia un poco para que mi presencia hoy aquí fuera una realidad. Y bueno, voy a comentar 3 o 4 cosas antes de empezar la aburridísima presentación que he preparado en relación con los temas que se han estado tratando, ¿no? Porque ahí yo creo han salido cosas muy interesantes. A mi juicio, bueno, primero, el título de mi ponencia, exposición fiscal de la factura electrónica. No me voy a dedicar a hablar de las repercusiones fiscales de la facturación electrónica, que no es más que una facturación. Por lo tanto, todas las implicaciones en materia de IVA, impuestos de sociedades, deducibilidad de gasto, factura completa, menciones obligatorias de la directiva y todo esto, yo no voy a decir nada de esto, sino que más bien me voy a dedicar a explicar un poquito la contribución que ha querido poner encima de la mesa la agencia tributaria para que el proyecto sea viable, lo que hemos llamado solución pública de facturación electrónica, en qué consiste, cómo va a funcionar, y este va a ser un poco el objeto principal de la exposición. Un poco lo ha comentado Elena Parisi en su presentación, muy bien. Desde el primer momento mantuvimos contactos entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el Ministerio de Hacienda en relación con el desarrollo de este proyecto, desde el primer momento. Es cierto que hasta que el proyecto no avanzó bastante, nosotros como Administración Tributaria permanecimos un paso para atrás, entendiendo que si la solución de facturación electrónica no pasaba por la necesidad de que se produjeran desarrollos desde el punto de vista de la Administración Tributaria, pues nosotros no tendríamos nada que aportar a ese proyecto. No obstante, en un determinado momento sí vimos la necesidad de hacer esa aportación y dimos el paso adelante que de alguna forma ha servido como soporte de lo que está ahora mismo escrito en el reglamento. Claro, hay un tema que sí que nos preocupaba, nos preocupó desde el primer momento. Si ustedes miran la regulación de la factura en España, solo encontrarán el decreto 1619/2012 de obligaciones de facturación. Este decreto, de alguna forma, es la transposición de las obligaciones que la ley del IVA, que a su vez transpone la directiva del IVA de la Unión Europea, trae a nuestro derecho, pues, cómo se tiene que hacer una factura. El cambio que propone la ley Crea y Crece es un cambio radical en las obligaciones de facturación, puesto que hasta ahora la factura electrónica es una opción, no es una obligación. A partir de la aprobación de la ley ha pasado a ser una obligación. Luego el cambio es radical, y es radical en el decreto 1619, que dice que es una opción. O sea, ese decreto tiene que ser cambiado. Ahora, la redacción que se está produciendo en el Real Decreto de Factura Electrónica, naturalmente, se van a cambiar los artículos correspondientes del Real Decreto de Obligaciones de Facturación. Luego, entonces, poco tengo que oponerme un poquito a lo que ha dicho Alberto. O sea, yo creo que la factura es un tema fiscal. Es un tema fiscal, tiene una regulación fiscal, tiene unas consecuencias fiscales, y nosotros, que somos de alguna forma el fisco, pues siempre estamos interesados en las facturas, naturalmente. Un gasto no se puede deducir si no tiene una factura, un gasto no se computa si no tiene una factura. Para nosotros, lo que no está facturado, como si dijéramos, no existe en el mundo fiscal. No quiere ello decir que nosotros estemos interesados en todo el, digamos, tráfico informativo entre empresas que deriva de la relación comercial y que incluye aspectos que muy bien ha apuntado Alberto, que son súper importantes, es decir, sin los cuales prácticamente la relación comercial no existe. Por ejemplo, números de pedidos, albaranes, aspectos logísticos, formas de pago. Hay todo un elenco de datos intercambiados entre empresas en los que la factura electrónica, ni la electrónica ni la otra, en principio no entran, la regulación no entra. Es decir, uno puede incluir un montón de datos en la factura, no está prohibido incluir esos datos en la factura, pero no son obligatorios. Claro, si lo que vamos a hacer es hacer obligatoria la factura electrónica, hay que plantearse qué es lo que hacemos obligatorio. El mínimo que establece el Real Decreto de Obligaciones de Facturación
o todas esas relaciones que además son pluriformes y que es imposible que nadie llegue a saber cuáles son en cada uno de los casos porque prácticamente son infinitas, son tantas como empresas hay, como necesidades tienen esas empresas. Por lo tanto, hay un mínimo de obligación que es un poco el que nos planteamos nosotros como forma de desarrollar esa plataforma pública. O sea, nosotros no aspiramos a intercambiar toda esa cantidad de información que sin duda va a existir, va a seguir existiendo incluso entre las empresas más pequeñas, ¿de acuerdo? Pero la obligación solo llega a los aspectos fiscales. ¿Quiere yo decir que el sistema, la solución pública, no va a dar cauce a otras informaciones? No, puede dar cauce a otras informaciones. Lo que pasa es que tendrá que ser de una forma, vamos a decir, subsidiaria o subordinada a lo que es el marco común de las obligaciones de facturación. Es decir, ni del expedidor, ni del receptor, los nombres de los dos, importe facturado, desglose de la base imponible de IVA, en fin, todas esas cosas a las que se refiere el Real Decreto 1619. Bueno, tercer tema sobre la solución pública, habría que encontrarlo en que, en fin, hoy estamos reunidos en la COE, no sé si ustedes representan empresas que están afiliadas o asociadas a la COE, posiblemente sí, y ahí hay una problemática concreta en materia de facturación. Pero junto a estas empresas, existen otras empresas que nosotros tenemos de alguna forma censadas en el 97% del empresariado español, que son empresas, no voy a llamarlas pymes, sería demasiado ambicioso llamar pymes a ese conjunto de empresas, porque básicamente son empresas micro, o sea, microempresas. Algunas son sociedades de una sola persona, otras son bueno, los propios autónomos, etc. Bien, todas estas que forman el 97%, de alguna forma necesitaban una solución, digamos, elemental al problema, no una solución, digamos, completa o de muchísimo contenido, de muchísimo valor añadido. Es importante darse cuenta de esto cuando uno ve que la solución pública se basa en un principio que se dice con 3 palabras en inglés, que seguramente ustedes pueden entender que son keep it simple. O sea, mantengámonos en un estándar sencillo. Para ello, yo creo que es muy importante entender que las plataformas de la agencia tributaria hoy existentes, que nosotros llamamos sede electrónica, son relativamente bien conocidas por la gente. Se manejan con ciertos certificados que son a su vez bien conocidos por la gente. Quien no tiene un certificado con el que comunicarse con Hacienda o puede obtenerlo. Bueno, la evolución no la tengo aquí estadísticamente, pero ha ido a más. O sea, cada vez más personas, más empresas se relacionan con nosotros a través de certificados electrónicos de uno u otro tipo. Es previsible que en un futuro próximo esa relación electrónica sea prácticamente universal, de forma que conocidas esas identidades digitales, sea posible interactuar con la plataforma, con esa plataforma pública, que es la sede electrónica de la agencia tributaria, de una forma sencilla y más o menos conocida. Bueno, por último, se ha aludido a la palabra distorsión. A ver, todo cambio, toda transformación, de alguna forma altera el estado de las cosas. ¿Es esto una distorsión? Pues, de algún modo, sí. Es decir, si uno está haciendo determinadas cosas, no le gusta que le digan que haga determinadas otras cosas. Esto es un hecho. Llamémosle distorsión o llamémosle como queramos. Pero claro, si alguien quiere transformar, es preciso hacer ciertos cambios. Nosotros hemos procurado minimizar el impacto de los cambios que derivan de una obligación de esta envergadura. Que no es un cambio menor, es un cambio de mucha envergadura. Antes, yo creo que Alberto también ha aludido al tema, es de mucha importancia, exige mucha preparación, no es algo que se pueda tomar a la ligera, eso es verdad. Pero por otro lado, también creemos que hay que minimizar ese impacto ayudándonos de cosas que ya existan y que de alguna forma sean conocidas por el gran público, por el conjunto del empresariado español. Esa es un poco la idea. Bien, pues yo más o menos todas las tonterías ya las he dicho y ahora vamos a empezar la presentación. Bueno, ha faltado la primera. Quería comparar el proyecto Verifactu con el de factura simplemente por ser muy, muy sencillitos. Tenemos ahora mismo en tramitación 2 reales decretos. Uno está más avanzado, que es el proyecto que se conoce como Verifactu, que es un sistema simplemente que obliga a que los sistemas de facturación sigan determinadas reglas, ¿de acuerdo? Este proyecto está un poquito más avanzado que el de factura electrónica, pero tiene unas connotaciones que son bastante distintas, porque hay quien quiere ver que son el mismo proyecto y no es el mismo proyecto, tiene connotaciones muy distintas. Por ejemplo, las principales las encontraríamos en la columna cuarta, ¿no? El ámbito objetivo. El ámbito objetivo del Verifactu es el B2B y el B2C.
una gran diferencia, puesto que la factura electrónica solo tiene un ámbito B2B. Por otro lado, también es cierto que el Verifactu deja al margen a la empresa que está obligada al sí. Toda empresa obligada al sí está al margen del proyecto Verifactu. No sucede lo mismo en la factura electrónica, donde todo el mundo está obligado. De hecho, los primeros que entrarán en la obligación de facturación electrónica son las grandes empresas. Es otra diferencia bastante significativa. El propósito, es cierto que el propósito es distinto, mientras que la factura electrónica tiene como objeto la digitalización de la empresa, la reducción de los plazos de pago, el control de los plazos de pago. El proyecto Verifactu es estrictamente fiscal y lo que pretendía es evitar la economía sumergida. Esto básicamente es así. Luego son proyectos distintos que pienso que pueden coexistir, porque mucha gente dice, no, que son una obligación sobre otra obligación. Bueno, a ver, no es tanto. Lo que se está diciendo es que los sistemas informáticos deben trabajar siguiendo unos parámetros. No se está diciendo que el contribuyente tenga que hacer nada, salvo cuando reponga sus sistemas, acudir al mercado y comprar un sistema que esté adaptado a esas exigencias, que no son exigencias tampoco especialmente gravosas, pero que sí tienen ciertos requisitos en cuanto a su forma de funcionamiento. No quiere. Vale, es que tiene un cierto retardo. Bueno, los ámbitos son distintos, como se ve. En la factura electrónica, la emisión, transmisión y recepción, mientras que en el ámbito fiscal, la producción, conservación y transmisión a la agencia tributaria, en su caso, de los datos. El propósito también es distinto, mientras que en un caso es la digitalización e interoperabilidad, en el otro es control tributario, asistencia fiscal a medio plazo, digitalización e interoperabilidad. Esos son objetivos distintos de los dos proyectos. Pero a medio plazo, y esto lo quiero a medio y a largo plazo, la idea es la convergencia. Esto explicaría también el porqué de la participación de la agencia tributaria en el proyecto de factura electrónica. Si la agencia tributaria permaneciera al margen del proyecto de facturación electrónica, lo que nos encontraríamos es que a medio plazo la agencia tributaria, que ya la conocen ustedes, suele tener el vicio de andar pidiendo facturas, acabaría pidiendo facturas. Entonces, al pedir esas facturas, tendría que ir a distintos repositorios, ¿vale?, a recoger esas facturas, y si un día quisiera aunar todas en un libro registro, pues no podría hacerlo porque están en distintos sitios. O sea, luego, a largo plazo, a medio plazo, la sustitución del sí sería imposible. No podríamos sustituir el sí porque no se podría sustituir por nada. Sin embargo, si existe en algún sitio un repositorio de esas facturas, una vez que el sistema esté rodado, sería posible quitar obligaciones a los contribuyentes y sustituirlo por un reporting, vamos a llamarle universal. Antes Alberto hablaba de la idea del reporting, es correcto, una especie de reporting universal. Mira, tú ahí tienes mis facturas, no me cuentes que yo te haga la declaración de IVA. Haz tú la declaración de IVA, luego yo ya haré las rectificaciones que procedan hasta completarla. Luego, entonces, a largo plazo y a medio plazo, esto serviría también para la mejora de la llámensele administración fiscal o también servicio al contribuyente. Los retos principales en los que no voy a entrar porque me entretendría demasiado, a pesar de que lo tenía en la presentación, son estos 6. Antes hemos visto las aristas del diamante o las facetas del diamante. Aquí yo saco un poco los retos a los que nos enfrentamos en el desarrollo, que son retos que yo creo que son compartidos entre economía y nosotros también, y que yo creo que son importantes todo. Primero, el tema del seguimiento de pagos, un tema sumamente importante, sumamente novedoso también, porque no existen precedentes de una posibilidad de saber cómo se pagan unas empresas a otras, cuáles son los plazos, cuáles son las demoras. Va a ser la primera vez que se va a disponer de datos reales en esta materia. Luego, esto no es una cosa pequeña, por lo tanto, como consecuencia, es preciso avanzar poco a poco. O sea, tampoco podemos pensar que mañana vamos a saber cómo se pagan todas las facturas de España, pero sí vamos a empezar a tener un conocimiento cierto de cómo se van pagando esas facturas y poco a poco se puede ir avanzando en esa línea. El segundo problema grave es el de la integración de las plataformas. También está unido a la idea de la interoperabilidad gratuita. Son temas de una sustancia técnica que a mi juicio es muy relevante, es decir, conseguir no que una persona se entienda con otra persona a través de una plataforma o que dos plataformas se entiendan entre sí, sino que N plataformas se entiendan con N plataformas y un universo grandísimo de personas o empresas. Eso es
un trabajo que es complejo de definir desde el punto de vista técnico y, sobre todo, me van a permitir aquí que me pase un poco para mi lado, ¿no? de inspección, ¿no? Difícil de controlar. O sea, una vez que tú defines en el papel, porque el papel, por supuesto que se puede escribir cómo quieres que funcione el mundo, necesitas saber si el mundo está funcionando como dijo el papel o no. Esa segunda parte, de control de cómo funcionan estas relaciones, cuando no estamos hablando de una o de dos, sino que estamos hablando de N, es muy complicada. Entonces, la integración de plataformas de interoperabilidad es un auténtico nudo gordiano que el decreto va a solucionar. Cuarto tema de la multiplicidad de formatos. También es un tema importante. Hasta ahora, nosotros como Administración Tributaria, ustedes lo saben, solemos recurrir siempre a formato único. Nosotros necesitamos un formato único de trabajo. La posibilidad de utilizar múltiples sintaxis, que es lo que dice la normativa de la Unión Europea en la directiva del año 2014 de facturación B2G y en el proyecto VIDA, que está actualmente en tramitación ante la Unión Europea, habla de múltiples sintaxis, ¿de acuerdo? Múltiples sintaxis que es obligatorio admitir con carácter general. Nosotros, sin embargo, nos pronunciamos en sentido contrario. Nosotros creemos que una plataforma pública no puede tener múltiples sintaxis, sino que tiene que trabajar con una sintaxis única. Con esto damos a todos los desarrolladores de programas una idea clara de qué es lo que queremos. De forma que previamente ellos pueden preparar los sistemas para fabricar un producto, que es un producto simplificado, que es un producto simplificado de factura. El contenido, tema semántico. Pues vuelvo un poco a lo que dije antes. Si es obligatorio, la semántica tiene una semántica de mínimos. Es decir, el mínimo semántico, esto es lo que debes transmitir en factura. ¿Puede llevar anexos? Pues puede llevar anexos, por supuesto. Un montón de anexos pueden ir detrás, pero la necesidad de estructurar rígidamente la parte de la factura se restringe a los aspectos obligatorios. Por último, voy a poner el 6 porque es verdad que existe. El acceso de la agencia a las facturas, por lo que antes decía. Antes o después la agencia va a querer tener acceso a las facturas como quiere tener acceso al sí, a la información de las facturas. Entonces, ese es otro tema que el decreto tiene que solucionar. Y de hecho, si se han podido ver la redacción, verán de qué forma se soluciona. Por eso alguien preguntaba antes, bueno, me he atrevido a verlo así porque aparecían las preguntitas arriba, alguien preguntaba, pero entonces, aunque utilices un sistema de facturación a través de plataformas privadas, ¿tienes que llevar una copia a la solución pública? La respuesta es que sí, hay que llevarlo, porque ese acceso o es universal o no existe. O sea, o tenemos acceso a las facturas o no lo tenemos. O sea, no tiene sentido tener un acceso a parte sí y a parte no. Veo que están apareciendo ahí preguntas. Bueno, voy a intentar pasar rápidamente a las siguientes porque era un desarrollo de lo que estaba diciendo. Y vamos a pasar a lo importante. Si ustedes hasta ahora estaban atentos, pues ahora tienen que estar más atentos. Y si no estaban atentos hasta ahora, les convino a que atiendan en esta parte solo. Entonces, vamos a ver de lo más simple a lo más complejo, ¿vale? Y esta es la opción de empresas, vamos a decir así, pequeñitas, que nunca se han visto en esta, y dice, bueno, tengo que entrar aquí por el mínimo. ¿En qué me veo? Pues me veo en esto. Tenemos un sistema informático, a ver, yo le he puesto aquí ERP, pero a lo mejor no se llama ni siquiera ERP. Tiene simplemente un sistema informático que es capaz de producir facturas electrónicas, ¿de acuerdo? Entonces, cogen, vaya para atrás, vaya para adelante. Emiten la factura electrónica, ¿vale? La solución pública la pone a disposición de la contraparte, muy importante, ¿vale? Le permite una descarga en línea de esa factura electrónica o, si no quiere descargarla en línea ese día, puede descargarla en bloque toda la semana o al mes o cuando desee puede descargar todas esas facturas. Y aquí ha terminado el proceso de facturación electrónica obligatoria. Ya está listo. El formato en el que lo descarga será el formato, naturalmente, en el que se ha cargado, que ya hemos mencionado antes que es factura E, en principio, según la redacción actual del reglamento. Podría ser otro, pero en principio hemos optado por factura E por ser bastante conocido en el sector y existir ya una versión B2B. Y bueno, aquí terminaría. Simple, ¿no? No parece muy complicado. El pago. Una vez que el pago está completado, si la empresa factura más de 6 millones de euros, a través del sí, donde se van a hacer unas modificaciones, declarará que la factura ha quedado completamente saldada, completamente pagada. Y la empresa A, pues en principio ya no tiene que hacer nada más. ¿Vale? La empresa A, por supuesto, puede
oponerse, puede decir, oye, a mí no me han pagado. Eso sí lo puede hacer, es voluntario. Pero la parte obligatoria es la que acaban de ver. Es decir, el tráfico se sube a la plataforma la pone a disposición de la contraparte y se comunica el pago en el caso de que la empresa sea una empresa obligada al sí. Esa es un poco la dinámica más simple. Se me está olvidando algo, pero bueno, para volver. Vamos a ir a cosas ya más complicadas. Veamos otro supuesto en el que tenemos aquí una plataforma a la que nuestro sistema informático le ha enviado los datos para que haga una e-factura o directamente le ha mandado la e-factura. La factura, la plataforma privada la pone a disposición de la solución pública, ¿vale? La cual la pone a disposición de otra plataforma privada de la otra contraparte, la cual se la entrega a la empresaria, ¿vale? Esta es otra posibilidad. Entonces, a partir de ahí, el resto de obligaciones son comunicar el pago completo otra vez, si la empresa está obligada al sí, tiene que comunicar el pago completo, o bien informar del pago a la plataforma privada, que sea la plataforma privada la que informe del pago completo, ¿vale? Esta sería otra posibilidad, es decir, utilizar como forma de intercambio de facturas la propia plataforma o solución pública entre plataformas privadas. Esto es perfectamente posible. Opción B. Opción C. Estas son ya las opciones de más, vamos a llamarles de más valor añadido, ¿eh? Vamos de menos valor añadido a más valor añadido en materia de facturación electrónica. En este caso se comunican los datos de la factura, ¿vale? La plataforma privada manda esa información de factura con su valor añadido a otra plataforma privada, la cual se lo manda al sistema informático de la otra empresa, que lo descarga y lo utiliza, ¿vale? Pero hasta ahora, fíjense, que no hemos puesto factura electrónica, son datos. O sea, es toda una corriente de información comercial, pero sin facturación. Entonces, se le añade, bueno, por supuesto, información de retorno, pero la factura sigue emitiéndose de la misma forma, ¿vale? Hasta ahora, este sistema es muy parecido al anterior. La única diferencia es que hay mucha más información circulando por un circuito paralelo y perfectamente legítimo, que es un circuito de plataformas privadas, de relaciones privadas entre la empresa, donde a lo mejor se han remitido los mismos datos, es una posibilidad que se remitan los mismos datos de factura, pero además van todos los datos de carácter logístico, de albaranes, cualquier otra información que se quiera transmitir, ¿de acuerdo? A su vez, el pago puede ser informado por la plataforma privada 2. Bueno, esto sí me interesa, lo he puesto por primera vez. El tema del pago completo, vemos que la empresa A, lo he puesto en trazo discontinuo para que vean que eso no es obligatorio, pero puede entrar en el sistema y contradecir la opinión de la contraparte diciendo, no, este señor dice que me ha pagado, yo no he recibido el pago completo, por lo tanto entro en contradicción, de forma que el sistema pueda reconocer todas esas contradicciones entre pago y cobro y sacar las conclusiones cuando se produzcan los análisis de todo el sistema, ¿vale? La opción D, esta sí es digamos, la de más valor añadido. Aquí la plataforma pública no actúa como plataforma de facturación electrónica, ¿de acuerdo? Sino que son las plataformas privadas las que hacen la información, transmiten la información de factura y cumplimentan de esa forma la obligación de facturación. Entonces, dirán, la solución pública, entonces, ¿cuál es el papel aquí? Pues no tiene ningún papel, sino que al final de todo este proceso, bueno, esto por supuesto los pagos serán las informaciones a través del sí, que eso no cambia, y, atención, copia. Aparece la copia de la factura que se remite a la solución pública para que también quede en forma de repositorio. En este caso es correcto decir que esto es un repositorio de facturas, puesto que aquí no se ha utilizado a la solución pública como plataforma de facturación. Vale. No obstante, la solución pública ofrece como servicio la posibilidad de descarga en línea, otra vez. Si alguien necesita, descarga en línea las facturas electrónicas y hace con ellas lo que le parezca. Incorporarlas al libro registro o hacer un seguimiento del tipo que le parezca. Por último, el subsistema de control de pagos. Yo le llamo subsistema porque, a pesar de que forma un todo con lo que hemos visto, tiene una dinámica distinta. Yo lo he dibujado ahí someramente, pero un poco para que se vea.
Esto se comunica, la información se comunica a través de una obligación de reporting obligatorio, que es el SI, ¿vale? Añadiendo ciertos campos, y es obligatoria para aquel receptor de facturas que esté en el SI, ¿vale? En el B2B. Ese señor tendrá que comunicar la fecha de pago total y definitivo de la factura. Por eso lo he puesto en rojo, esa es la parte obligatoria del sistema. Todos los demás, por supuesto, pueden reportar al sistema. También. Lo que pasa es que ese reporte ya no es obligatorio. Son reportes voluntarios. Pueden ser reportes de contradicción. Ojo, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho este señor. O pueden ser simplemente reportes de, efectivamente, yo he pagado, quiero entrar, sé que a medio plazo voy a entrar, como ha explicado la directora general. A medio plazo van a estar obligados, pero de entrada no lo están, pero no obstante quieren ir participando, pues pueden ir participando en el sistema declarando voluntariamente la fecha de su pago total, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la idea. No sé si había tenido, no, sí, simplemente 3 tonterías. Proyecto Vida. La Unión Europea está tramitando una importante modificación de la directiva de IVA, ¿vale? Le llaman el IVA en la era digital. Y tiene algunas cosas importantes. Es preciso darse cuenta que los cambios son para 2028, o sea, no son tan inmediatos, tan inminentes como los que derivarían de la aplicación de la factura electrónica, pero bueno, el 2028 está a la vuelta de la esquina. Es cierto que habla de específicamente de las relaciones intracomunitarias, que con ser importantes no son las más importantes en España, muchísimas más facturas domésticas que intracomunitarias, evidentemente. Pero también es cierto que hay un apartado todavía en la redacción de esta directiva IVA que dice que cualquier desarrollo de factura electrónica doméstica debe seguir ciertas reglas. Esas reglas son las de la directiva 2014-227, que es la directiva a la que antes hice alusión, que es la que establece el formato europeo de facturación electrónica. Entonces, sí que es importante darse cuenta de que cualquier decisión que se tome sobre formatos en la factura electrónica debería estar alineada con esta normativa, so pena de que pasado el tiempo tengamos que volver para atrás y rehacer el sistema, lo cual no sería nada aconsejable, ¿vale? Yo con esto terminaría la presentación y pues agradeciendo un poco la atención y cediéndote la palabra. No sé si te he quitado bastante tiempo, pero... Buenos días. Debido a que deberíamos haber estado ya en el turno de preguntas y que yo creo que toda la información técnica relevante del funcionamiento de los sistemas se ha dado ya y además porque mejor podía explicarlo, hemos tenido hasta ahora intervenciones, yo creo que decididamente en pro y en favor de la facturación electrónica y de los proyectos que tenemos encima de la mesa. Creo que me toca a mí ser un poquito la voz crítica y establecer también el problema que supone para muchos empresarios, para autónomos y sobre todo para los pequeños, como se ha estado comentando aquí. Somos un país de microempresas, de autónomos, y los problemas que pueden tener y probablemente los pocos beneficios que podemos tener del sistema. Se comenta que el sistema simplifica, automatiza, pero lo cierto es que establece también nuevas obligaciones, sobre todo las relacionadas con la información sobre el estado de la factura, concretamente sobre el pago. Este es un objetivo distinto al objetivo de digitalización o al objetivo de reducción de costes de las empresas. Es algo que se ha aprovechado por parte del Ministerio de Economía en el sentido de considerar, bueno, ya que estamos introduciendo un proyecto sobre facturación electrónica, utilicémoslos también para un tema totalmente distinto como es el control o la reducción de la morosidad, un problema que efectivamente existe en España, del cual es difícil conseguir datos, pero que quizá la manera de abordarlo mediante la imposición de una obligación adicional de información del estado de la factura en un procedimiento totalmente nuevo, como es el de obligación de factura electrónica, pues para todas las empresas y autónomos, quizá sea un poco excesivo, sobre todo para las empresas y los autónomos. Imaginemos, por ejemplo, un autónomo que se dedique a hacer traducciones y que tiene un ordenador en su casa y que se tiene que dar de alta, por supuesto, a Seguridad Social y cumplir sus obligaciones fiscales, pero ahora además tiene que tener
un procedimiento, porque factura empresa, de emisión de factura electrónica. ¿Qué beneficio le reporta a ese profesional tener que hacer ese gasto o tener que incurrir en esa complejidad adicional para su negocio? Probablemente ninguna. ¿Qué le aporta él el tener información o el tener que dar información sobre cuándo recibe el pago de las empresas con las que contrata? Pues tampoco creo que eso sea relevante. Hay muchas empresas y muchos empresarios en esa situación. También no se nos escapa que muchas de las empresas que son pequeñas y muchos autónomos acuden a una gestoría para cumplir con sus obligaciones formales, tanto de declaración de impuestos como de contabilidad, como de facturación. ¿Qué aporta la digitalización de esas empresas? Esta obligación. Van a seguir exactamente igual, probablemente tendrán que asumir algún mayor coste con sus gestores derivados de la necesidad de utilizar una plataforma para el intercambio de información. Por lo tanto, los objetivos por parte de la Administración, por supuesto por parte de la Administración tributaria, son claros. La Administración tributaria quiere, y así lo establece la Ley de Lucha contra el Fraude, evitar que pueda haber programas de software de doble uso que permitan modificar facturas o llevar una contabilidad paralela. Perfecto. El proyecto de Facturae, en ese sentido, me parece bastante sencillo de implementar, porque finalmente lo que requiere es una modificación de los programas de software en el módulo de facturación para que cumplan unos determinados requisitos, bien informen en tiempo real a la agencia tributaria o bien se establece la posibilidad de que no lo hagan, pero el propio fabricante certifique que ese programa no se puede modificar, no puede modificar los registros, faltaría más, perfecto. Pero la introducción de la obligación de factura electrónica y sobre todo la información del pago es lo que creo que distorsiona un poco todo y lo que puede suponer realmente una carga para pequeños empresarios, y creo que en ese sentido y en bastante de las preguntas que se han hecho. Las iniciativas que tenía el Ministerio de Hacienda, que tiene el Ministerio de Hacienda y el de Economía, es verdad que se han unido y que se están coordinando. No ha sido así siempre. En un principio funcionaban en paralelo y había una cierta falta de comunicación que posteriormente efectivamente se ha corregido. Y lo ha comentado Javier también, existe una iniciativa de la Unión Europea en la cual se va a establecer un sistema de factura electrónico, cambiando el paradigma, porque ahora los estados que quieran imponer la factura electrónica tienen que pedir una autorización a la Unión Europea. Se va a pasar a lo contrario, es decir, va a haber una autorización previa, y de tal manera que la factura electrónica va a ser predeterminada. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y recientemente hemos tenido alguna reunión con la Comisión Europea en este sentido, que por experiencia unificar algo que ya existe, que ya se ha implantado en distintos estados, es mucho más difícil que arrancar una iniciativa de nuevo. Me refiero a nivel de la Unión Europea. Por ejemplo, no fuimos capaces, los Estados miembros no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una declaración unificada de IVA. Es decir, en establecer cuántas casillas tenía que haber en la declaración de IVA, porque cada uno tenía una, algunos tenían 4 casillas y otros 300, como en el caso de Italia, entonces era complicado. Si no hemos sido capaces de unificar una declaración de IVA, vamos a ser capaces de unificar sistemas de facturación electrónica si los ponemos en pie antes de tener una normativa completa de la Unión Europea. Pues me cabe la duda, porque tristemente cuando se trata de unificar y de que las empresas se adapten a un nuevo sistema, no suele haber problemas, pero cuando se tienen que adaptar los estados empiezan las fricciones. Bueno, pasando al Real Decreto que nos ocupa y que está ahora mismo, efectivamente, como se ha comentado, en periodo de observaciones hasta el próximo 10 de julio, en COE estamos terminando, como sabéis, hemos enviado el último borrador esta misma mañana, un documento de observaciones único. Es verdad que nos está costando llegar a un documento de consenso, pues porque hay muchas veces sensibilidades distintas. Pero bueno, básicamente las observaciones que tenemos van en 3 bloques fundamentales. Una son de orden técnico. Muchos de esos aspectos técnicos se me escapan, pero básicamente el funcionamiento de las plataformas, cómo se van a comunicar, cómo se van a hablar entre ellas.
pero quizá la parte más importante se refiere a la información sobre el estado de la factura, sobre el pago. Desde cómputo de plazos hasta qué es lo que pasa, fundamentalmente hay muchas observaciones a ese respecto, si hay desacuerdo en cuanto a la factura. Y desacuerdo que puede ser de muchos tipos. A mí me puede llegar una factura en la cual no esté de acuerdo porque pienso que me han aplicado un descuento o no me han aplicado un descuento que tocaba, o que el precio por unidad es distinto, y me puede llegar una factura que sea totalmente absurda, que no se corresponda prácticamente ni a un contrato que haya firmado. ¿Qué es lo que pasa? Cómo se gestionan estos supuestos es algo que provoca bastante incertidumbre. Y por último hay otro bloque en relación a la entrada en vigor, a los plazos de esa entrada en vigor, fundamentalmente también para las muy pequeñas empresas y los autónomos, que yo creo que deberían tener, si finalmente se decide, parece que está claro que se deben incluir en este sistema de facturación electrónica, darles un mayor plazo de adaptación. Y con esto yo creo que vamos a pasar al bloque de preguntas. No sé cómo lo tienen organizado para esto, pero por lo menos para que se puedan hacer las más relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, Bernardo. Vamos a ese último bloque de preguntas. Yo pensaba que me tocaba una parte sencilla, que era gestionar las preguntas que pudieran llegar, pero es que son decenas las preguntas que hemos ido recibiendo. Hemos alcanzado los 1.000 personas conectadas online, más los que tenemos aquí presencial. Entonces, básicamente, apenas podemos hacer una primera referencia de algunas preguntas. Yo voy a dirigir un par de ellas a cada uno de vosotros. Elena nos ha tenido que dejar porque tenía otros compromisos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como hay muchas preguntas, yo quiero comprometer a los ponentes a una fórmula, y es nosotros vamos desde Ametic a ver y empaquetar de alguna manera estas preguntas, y utilizando el propio chat, porque el chat queda abierto para siguientes días, y todos los que estáis aquí conectados pues podéis consultarlo. Pues intentaremos, ya no digo responder una a una, porque son muchas, pero sí por lo menos algunas líneas que se entiendan que tienen parte común, pues poder atenderlas, si os parece. Si los ponentes se comprometen a esta parte, pues nosotros desde Ametic lo gestionamos así. Es un compromiso en blanco. No sabes muy bien si contestarás 4 o 400. Sin duda. Pero como lo que no podemos es gestionar ahora mismo tanta pregunta, pues si os parece, por no dejar tampoco desatendida esa parte. Alberto. Y otro punto, que es que hay una audiencia pública. Entonces, qué mejor que hacer las preguntas o las propuestas en la misma audiencia pública, ¿no? Lo hacemos así, por supuesto, esa invitación, que todavía está abierta esa consulta pública, y ese también es otro canal, ¿no? Pero un poco por cumplir el compromiso que habíamos incluido en esta jornada. Pues yo voy a dirigir la primera de las preguntas que recibimos en el chat a Javier Hurtado, y dice: para empresas que facturen menos de 8 millones de euros, si nos acogemos de forma voluntaria al SEI, ¿no estaremos obligados a Verifactu? Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a decir, la afiliación o registro en el sistema de información inmediata excluye las obligaciones de Verifactu. Es decir, uno no tiene que comprar un sistema nuevo con tal de que se adhiera al sistema de información inmediata. O sea, que tajantemente eso es así. Ahora, bien entendido que el sistema Verifactu solo es sobre facturación emitida, mientras que el SI te obliga también a anotar todas las facturas recibidas. Gracias. Una pregunta dirigida a Alberto. Todo esto de que estamos hablando será obligatorio para facturas que se emitan en España, y las empresas que emitan facturas desde fuera de España, ¿cómo va a funcionar? ¿Habrá dos formas de facturación diferentes? Alberto. Bueno, a ver, dos cosas. La obligatoriedad, según el borrador del documento, establece que esta obligación no será aplicable cuando una de las dos partes de la operación no tenga
en el territorio español la sede de su actividad económica o no tenga en el mismo un establecimiento permanente al que se dirija la facturación o su defecto en lugar de su domicilio y residencia habitual. Estamos hablando del artículo 3.2. Por tanto, la obligatoriedad afecta a las empresas, como resumido, ámbito nacional. ¿Qué quiere decir todas las demás facturas? Pues no cambian. La factura B2C tampoco cambia respecto al concepto de obligatoria de uso de la factura B2B. Por lo tanto, puede seguir haciéndolo como actualmente ya se está haciendo. Por lo tanto, ¿es necesario hacerlo de dos formas diferentes? Obviamente sí, a no ser que la otra contraparte también acepte entrar en la posibilidad de recibir facturas electrónicas a través de los requisitos establecidos a la obligatoriedad del B2B. Por lo tanto, bueno, es algo, yo creo que es parte también un poquito del proceso lógico. Pensar que cuando hay empresas que ya están obligadas también con el B2G y lo hacen de otra forma diferente, lo hacen a través de FACE o en el caso del País Vasco en algunas situaciones determinadas conectándose con esas plataformas que no están conectadas con FACE. Por lo tanto, tenemos que entender que ese concepto de externalización de la facturación tiene un impacto también claro a grupos determinados y, por lo tanto, adaptarte a esas necesidades. Veo que muchas de las preguntas, Javier, van dirigidas más a tu parte. Una de ellas es si existirá algún tipo de ayuda para que las empresas puedan adaptar sus sistemas a este nuevo modelo. Bueno, a ver, con este tema de las ayudas, la verdad es que le dimos muchísimas vueltas cuando empezó este proyecto, que aunque muchos de los que estén en la sala no lo crean, data de hace 4 años, el primero, el proyecto Verifacto. Nosotros sí pensamos en la posibilidad, como habían hecho otros países, de hacer deducciones fiscales o beneficios fiscales tendentes a minorar la carga que supone comprar un software nuevo. También es cierto que la amortización de los equipos está establecida más o menos en 4 años. Entonces, los plazos transitorios ayudan mucho a suavizar el coste que tenga para un empresario la adquisición de estos productos nuevos. Y por último, estaba todo el programa de recuperación y resiliencia, ¿vale? Con toda la dotación, que es bastante dotación, en términos económicos, era bastante dinero. Y en uno de los apartados de la parte, no recuerdo ahora mismo cuál era el nombre, y sigue abierta ahora mismo, en particular para la pyme. El kit digital, efectivamente, en el kit digital había un apartado que era facturación electrónica y tenía un subapartado que era la adaptación de tal. O sea, existe la posibilidad de acceder a esas ayudas. Todavía están abiertas, entiendo. Bueno, estas son las 3 respuestas que puedo dar a la pregunta. La primera se descartó, es decir, no hay deducciones fiscales, si es a lo que se refiere. Las otras 2, pues sí que siguen todavía abiertas como posibilidad. Es decir, darte plazo para la adaptación. Bernardo. Sí, Bernardo, hay una pregunta que dice, bueno, primero agradece la celebración de esta jornada, que la ve muy interesante, y comenta si está previsto que desde los órganos, de alguna manera asociativos, pues tengamos más acciones que puedan ayudar a las empresas a conocer y aplicar esta iniciativa. Bueno, la jornada de hoy es una muestra, ¿no? Obviamente desde COE estamos abiertos y encantados de tener pues este tipo de jornadas. Está en colaboración con Ametic, pero cualquier otra que se nos pueda proponer. Y una vez, por supuesto, que tengamos ya la redacción definitiva del Real Decreto, pues estoy seguro de que se celebrarán más encuentros de este tipo, pues para terminar de perfilar las obligaciones como realmente queden, plazos y dar pues todas las informaciones que sean necesarias. Sin duda, en la pregunta yo creo que hay implícita una propuesta también, ¿no? De la que tomamos nota. También como Ametic nos hacemos eco de esa sugerencia. Voy a hacer una nueva pregunta para Javier. Un par de preguntas más. Una para Javier, una para Alberto y cerramos este bloque. Para Javier, ¿cómo va a afectar esta nueva normativa a las compañías sujetas? Perdón, sí.
Sí, ¿cómo va a afectar esta nueva normativa a las compañías sujetas a la normativa foral? ¿Cómo va a jugar su compatibilidad con Ticketbuy y Batuz? Supongo que estamos hablando de la normativa de desarrollo de la factura electrónica, que entendiendo esta segunda pregunta, es un tema espinoso. Es un tema que hay que determinar, porque está en el artículo 149, me parece, de la Constitución, quién tiene competencias para regular aspectos mercantiles de afectación nacional, si es un tema estatal o es autonómico. Todo eso es un tema que se tiene que determinar. Y precisamente, cuando hemos estado ahí sentados juntos, Elena París y yo, hemos estado comentando sobre ese tema que probablemente hay que cerrar. Estamos ahora mismo en información pública. Este es el momento en el que los colegas vascos, a lo mejor incluyendo también incluso las administraciones forales, se pronuncien en relación con el tema y hagan una propuesta sobre cómo integrar su sistema. Por resumir así un poco para que todos lo entiendan. Claro, los colegas vascos dicen, vamos a ver, si la agencia tributaria promueve una plataforma donde van a estar las facturas, claro, ¿qué pasa con mis facturas? Ya sabemos que en el sistema español tenemos régimen común, régimen foral, y el régimen foral tiene una cierta autonomía por llamarla de alguna forma, la palabra cierta, cámbienla por una total autonomía para la gestión de sus intereses, vamos a decir así, tributarios, y por lo tanto ellos quieren también su parte. Lo que pasa es que en general son bastante, digamos, expansivos en sus voluntades, y entonces hay que ver un poco, pero sí, efectivamente es un tema que se tiene que regular. O sea, entiendo que la ley es de aplicación a nivel nacional, incluyendo los territorios forales. El reglamento es de aplicación nacional, es decir, incluyendo los territorios forales, pero es verdad que la letra pequeña del acceso a las facturas por parte de las administraciones es un tema que se tiene que cerrar. Esto vaya por delante. Si tomo la pregunta al revés, por el otro proyecto, el proyecto que llamamos comúnmente Verifactu, eso ya es más vidrioso, porque ahí sí que ellos tienen competencia para la obtención de determinados datos, etcétera, y lo han regulado antes que nosotros y tienen una regulación abierta. El cómo se concilien las dos normas es un tema que sigue abierto. Nosotros en principio tenemos contribuyentes que son de competencia común, llamamos competencia común, aquellos que se gestionan por la agencia tributaria, y ellos tienen contribuyentes de competencia foral. Luego tenemos los de competencia compartida, donde las competencias, vamos a decir, administrativas están en una parte, pero el dinero está en las dos partes. Y ahí siempre está la duda de si yo puedo, de si tú puedes, de si tal. Pero en principio nosotros no vemos más problemas. Nosotros tenemos nuestra área de competencia, que son pues la zona de Hacienda Común, es decir, las que no son diputaciones forales vascas ni Navarra, y ellos tienen la suya. Entonces, en principio, ahí estamos divididos por esa línea. Alguien dirá, bueno, ya, pero es que tengo que tener un sistema distinto si cruzo la linde y estoy en Álava en lugar de Logroño o tal. Bueno, pues sí, en principio es así. De acuerdo. No, es para llorar, no para reír. No para reír. El otro día, como anécdota, nos llamaron y nos dijeron, además nos llamaron desde una asociación diciendo que simplificáramos el tema de la relación común foral. Y digo, ¿y qué más quisiera yo? O sea, pero si no hace más, si ustedes siguen un poco la normativa, se darán cuenta de que cada vez es más complicado y cada vez entra más en conflicto una cosa con la otra. O sea, es así. O sea, es que no tiene, está en la Constitución y tiene su desarrollo, digamos, estatutario y demás. No hay mucho que se pueda hacer, por lo menos desde un ámbito administrativo no se puede hacer nada. De modelo. Una última pregunta. Vamos a cerrar por ajustarnos al tiempo y a los horarios. Y esta va dirigida a Alberto y es si, por favor, podríamos recordar los plazos de obligatoriedad. Tenemos que entender que el desarrollo reglamentario ha introducido unos plazos diferentes para la presentación de estados, ¿vale? Por tanto, respecto a la obligatoriedad del uso de la factura electrónica, al momento que se publique el desarrollo reglamentario en el BOE y se tenga la excepción comunitaria a los artículos correspondientes, 1 año para las empresas de más de 8 millones, 2 años para las empresas de menos de 8 millones para la obligatoriedad de la factura electrónica. Respecto a los estados, entendemos que el desarrollo reglamentario ha establecido para las empresas del sí la presentación me gustaría leerlo para ser exactos en la terminología,
La obligación de informar sobre los estados de factura se aplicará a los empresarios cuya facturación anual sea inferior a 6 millones, 36 meses. La obligatoriedad, 36 meses para los que tengan menos de 100 millones y sean pymes, y 48 para los que sean autónomos, contenido principalmente profesionales. Y para los que están en el sí, que son todos los que están por encima de los 6 millones, pues es presentación obligatoria en el momento de la obligatoriedad. Bueno, nuestro compromiso lo rehago, haremos llegar a los participantes de la mesa, a los ponentes, pues ese bloque de preguntas que se han quedado sin poder responder. Son muchas, realmente son muchas, y eso es una nueva muestra del interés de este tema y de la preocupación la importancia que tiene, ¿no? Hasta aquí, simplemente volver a referenciar y ofrecer ese rol que desde AMETIC podemos hacer como referentes, y son empresas del ámbito tecnológico, pues nos gustaría que sus voces también fueran incorporadas entre nuestras propuestas y nuestras acciones, y son usuarios, profesionales, autónomos, empresas, al final nosotros somos un punto de referencia en el que podemos también poner en contacto con esas organizaciones y esas plataformas de factura electrónica y empresas tecnológicas que les pueden ayudar. Nada más, muchas gracias a todos por su interés, su atención. Seguiremos trabajando en favor de promover, de divulgar y de llevar a la mejor ejecución posible pues este nuevo Real Decreto sobre factura electrónica. Muchas gracias a todos y aquí terminamos.